y entrando como hombre de refresco, que fue clave su ingreso sin dudas para estos 3 puntos para Guaraní. Mucho por mejorar, sí, pero la importancia de la victoria por sobre todo. El ganar es fundamental y principalmente en una semana corta, que una derrota nuevamente iba a entrar allí con cierto nerviosismo para lo que venía. Se viene justo Libertad, que va a estar jugando ahora en minutos. Así que ya vamos a ir pasando también hasta los compañeros para un partido que promete allí entre Libertad Recoleta. Aquí se van retirando los hinchas de San Lorenzo. Un golpe duro nuevamente para San Lorenzo, que cada vez está más complicado de los promedios. Juega bien, pero no le alcanza al cuadro rayadito. Hablo de los 2 partidos porque nos tocó ver también el primer juego ante Recoleta. Hoy victoria fundamental para Guaraní, principalmente en lo anímico, para lo que viene. Para un equipo que siempre que está bien también en el campeonato, lleva una buena presencia de aficionados. Hoy en la zona aquí central de la preferencia, un costadito, vino un número importante también de hinchas del equipo legendario. Despedimos un momento de tu trabajo, Facu, igual canal abierto después para las conferencias. Creo que tienen que cruzar hasta el otro sector también. Atento, veo que algunos colegas ya están cruzando para lo que va a ser la zona de conferencia. Atentos a tu llamado cuando sea así. Canal abierto contigo, si les parece a los compañeros, para las conferencias. Porque ya nos vamos hasta la Huerta. Allí está Diego Iván, allí está Ricardo, ya Víctor anteriormente. Igualmente, aquí fue triunfo de Guaraní con el gol de Matías López a los 39 del segundo tiempo. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos aquí en la Huerta para un partido muy importante. Juega el Gumarelo de local, que viene a ganarle al Olimpia en el clásico blanco y negro por 1-0, mientras que Recoleta justamente en el juego frente a San Lorenzo terminó 1-1. Esto va tomando color de a poquito, hay poco público por lo que significa este juego entre Libertad y Recoleta. Libertad si gana hoy, también Recoleta con esa ilusión, ¿por qué no?, de ganar la Libertad y sumar los puntos, pero si Libertad gana, va a compartir la punta con Sportivo Trinidense y 2 de mayo. Estamos ya con los compañeros. Estamos viendo trabajar en la parte física a los del Canario, a los de Recoleta, que dicho sea de paso, están a la espera del partido entre O'Higgins y Boca Juniors, porque a las 9:30 se van a enfrentar. Boca, que visita a O'Higgins, y el ganador de ese juego justamente enfrentará a Recoleta ya en los octavos de Copa Sudamericana, donde Olimpia ya conoce a su rival y será una vez más el Vasco da Gama que lo tuvo al equipo franjeado en fase de grupo. Mientras que Libertad de la misma forma trabaja en el aspecto físico, está bajando el sol. Una tarde calurosa realmente, ya la lumínica encendida en su plenitud aquí en la Huerta, repito, para este juego de la fecha 2 entre Libertad y Recoleta. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, saludo a los compañeros, a la audiencia. Nosotros acá en Cancha de Libertad para el partido donde el Gumarelo de ganar se sumará a los punteros, a Trinidense, que tiene 6 puntos, al 2 de mayo, que tiene 6 puntos, y bueno, veremos si puede contra este equipo de Recoleta, que no empezó bien en el primer tiempo del partido anterior, pero que después en el segundo tiempo, con algunos cambios y la modificación del técnico, jugó mejor, y es más, estuvo cerca de la victoria. Un penal que no fue, pero fue expulsión, y de esa jugada del tiro libre, un remate de Silva que pegó en el travesaño, la línea salió. Otras oportunidades también, un gol anulado a Recoleta en una falta dentro del área, pero le cambió la cara a los cambios que introdujo el técnico en ese partido contra San Lorenzo. Así que esperando por un buen encuentro, con lo que tiene Libertad, con la lesión nuevamente de Melgarejo. Es una pena que se haya lesionado nuevamente, pero bueno, es lo que va a mostrar el día de hoy el Gumarelo, con un técnico nuevo que va a ser su segundo partido en la primera. Así que Nelson Aedo Valdés va a demostrarnos o mostrarnos de qué está hecho. Muy bien, correcto. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes, Víctor Villalba. Buenas tardes, Diego. El renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Son 2 los cambios que hace Libertad con respecto al partido ante Olimpia. Ingresa Gilberto Flores. Va a debutar en su segundo ciclo tras haber estado en el fútbol de la MLS. Gilberto Flores reemplazando a Robert Rojas. Y el otro cambio es Iván Ramírez por el lesionado Lorenzo Melgarejo. Después, los otros 9 jugadores se repiten con respecto al partido anterior. Como decía Ricardo, la mala noticia de Libertad es el resultado de la lesión, de los estudios en realidad, que arrojan una lesión muscular para Lorenzo Melgarejo en la zona del aductor, y va a estar fuera entre 4 a 6 semanas. De entrada ya una baja sensible para el Gumarelo, por eso reitero, su lugar será ocupado por Iván
Iván Ramírez. Cuando quiera, Diego, repasamos formaciones confirmadas de Libertad y Recoleta. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego y Iván, a los compañeros de la gran audiencia de fútbol a lo grande a través de Monumental. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Y su Seguros Chaco. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cómo forman los equipos, Víctor Villalba? Libertad en el arco 12, Rodrigo Morínigo. La defensa 2, Alan Benítez. 5, Gilberto Flores. 23, Nicolás Freire. Y 17, Matías Espinosa, capitán de equipo. Mitad de cancha 24, Rodrigo Villalba. 6, Álvaro Campuzano. 8, Federico Carrizo. Y 28, Marcelo Fernández. Media punta 7, Agustín Mansur. Y único delantero 26, Iván Ramírez. El equipo dirigido por Nelson Aedo. Suplentes: Víctor Rojas, Robert Rojas, Néstor Jiménez, Elio Vera, Joaquín Bogarín, Alexis Fretes, Iván Franco, Lucas Sanabria, Pedro Villalba, Rodrigo Vera, Cristian Martínez y Samuel Villalba. A continuación, equipo titular de Recoleta. En portería 12, Nelson Ferreira. La defensa 14, Claudio Figueredo. 3, Luis Cardoso, capitán de equipo. 5, Nicolás Marota. Y 25, Dairon Mosquera. En mitad de cancha por derecha 39, Giuseppe Gugliari. En el centro 6, José Espínola. 38, Alexander Franco. 18, Pedro Ríos. Como dos puntas en realidad, así como vamos inicialmente. En ataque 33, Aldo González. Y 9, Richard Ortiz. El equipo dirigido técnicamente por Jorge González. Suplentes: Oscar Toledo, Facundo Echeguren, Marcos Pereira, Ronald Domínguez, Alejandro Kevin Parzajú, Wilfrido Báez, Héctor López, Orlín Barreto, Paul Charpentier, Lucas Monzón y Juan Falcón, Diego. Muy bien, contigo, Juan. Quitadol, para cada dolor hay un quitadol. Yo pues super quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Whirlpool, con el pacto de confianza. NGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Caroline. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Los saludo, Matías. Vamos a repasar un poquito intermedia porque mañana arranca ya una fecha más la intermedia, los partidos, el campeonato arranca el sábado, claro. La fecha 3 del torneo clausura. ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego, y a todos los compañeros del renovado. Saludo a toda la gran audiencia de Monumental 1080 AM y sí, mañana arranca la fecha 17 de la intermedia con 2 encuentros. General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá a Benjamín Aceval, esto en el Estadio Carendú desde las 17 horas, mientras que Fernando de la Mora recibirá el 12 de junio en el Emiliano Gessi desde las 19:30. Muy bien, correcto. Bueno, juega General Caballero, juega ante Benjamín Aceval, el escolta ante el puntero. Bueno, partido de fondo para el 12 de junio. Fernando de la Mora juega el puntero, el escolta. Muy buenos partidos para mañana. Facundo, ¿qué tal, Facundo? Buenas tardes. Llegaron los técnicos. ¿Quién está primero, Facundo? Muy buenas tardes, Diego. Seguimos esperando. Este entrenador tanto de Guaraní San Lorenzo. El primero que va a hablar va a ser Ariel Galeano, técnico de la Origen tras la victoria ante San Lorenzo. Seguimos aguardando. Bueno, estamos esperando por Galeano, técnico de Guaraní, Juan. A todo por el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Con Wally podés manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Recordando que Guaraní le ganó a San Lorenzo por 1-0. Víctor, poco público aquí en la Huerta, Víctor, ¿es así o no? Comienza a crecer un poco el movimiento en este momento. Yo creo que incluso iniciado el partido seguirá entrando público, principalmente en la zona de preferencias, donde están los hinchas de siempre de Libertad, los socios, los que hace años en realidad siguen al Gumarelo, y también familiares de jugadores. Hace cuestión de media hora por ahí quedaba el presidente honorario Horacio Cartes. Obviamente no se iba a perder esta fiesta hoy, día del aniversario de Libertad, y aparte el Gumarelo viene de ganador, tratando de alcanzar la punta el día de hoy, por eso llegaba con su escolta habitual bien temprano el presidente honorario Horacio Cartes. Escucho, Facundo.
Ya está Ariel Galeano, entrenador de Guaraní, para la conferencia de prensa. Hola. Buenas tardes. Arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Ariel Galeano, por favor, presentar sus nombres y medios. Buenas tardes, profe. Giselle Ortiz, para Tigo Sport. Bueno, lo que representa este primer triunfo del equipo, también cómo vio el funcionamiento en ese compromiso. Y también nos decía Matías que estaba contento porque habló con nosotros de esa oportunidad también, cómo viste los cambios que pudieron impactar en el equipo. Bueno, Giselle, un gusto saludarte. Antes que nada quiero hacer una mención, desear mucha fuerza a la familia, porque Francisco Chiqui Arce, que están pasando por un momento difícil. Mi saludo cordial y mi deseo de fuerza para él y su familia. Saludarles a todos. Bueno, creo que en el análisis del partido yo creo que fuimos de menos a más, sobre todo porque defensivamente en el primer tiempo nos costó un poquito corregir los espacios que por ahí podía tener San Lorenzo cuando recuperaban la pelota. Creo que fuimos protagonistas de inicio a fin y somos un equipo en crecimiento. Por ahí el juego se vio un poco capaz lento en los primeros tramos, pero después el equipo se fue soltando y también con los cambios pudimos darle todavía más dinámica, porque ingresaron todos bastante bien realmente. Y bueno, ese es el camino, porque cuando un futbolista entra en el segundo tiempo y puede darle al equipo una ayuda, es que se preparó, ¿verdad? Y el éxito siempre va a ocurrir cuando la preparación de uno se encuentre con la oportunidad. Él y los que entraron se prepararon física y mentalmente para el momento que les toque participar, y cuando tuvieron la oportunidad entonces la aprovecharon, ¿verdad? Me parece que si bien la figura fue el equipo, yo creo que el ingreso de los jóvenes que entraron en el segundo tiempo, la verdad que nos ayudó bastante, y eso es lo que apunta siempre uno como líder de un grupo, de que realmente son todos muy importantes y que no cambia el rol de uno si arranca o no arranca. A él le tocó a Matías, por ejemplo, aún menciono a Matías porque lo mencionaste. Matías había jugado el partido anterior, hizo un mal partido, y hoy le tocó ser suplente, ¿verdad? Y bueno, adaptándose a eso hizo realmente un partido en su ingreso. No cambia el rol de uno por arrancar o no arrancar en un partido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Daniel Troche para la Rock and Pop, la gran jugada de Andutí. Profe, consultarte por Arrua también, ya que entramos en el tema de jugadores que no arrancaron y dieron un cambio especialmente al fútbol que está pretendiendo seguramente usted dentro del encuentro de hoy. Hablamos de Carlitos Arrua. ¿Él está para jugar solamente los minutos que le está dando en estos primeros dos partidos? ¿Le falta algo para iniciar por lo menos el segundo tiempo? Porque no decir también el partido. Y le agrego, profe, otra consulta. El tema lateral izquierdo. Lo de Alborno salió esta semana. Hoy incluso él habló, dijo que ya estaba todo arreglado. Finalmente no se arregló. Obviamente no en el tema de la negociación que pudo haber existido o no en su caso. Pero le preocupa el tema que no está teniendo un lateral izquierdo todavía para esta primera parte del torneo. Bueno, Dani, saludarte primero, ¿verdad? Por parte, primero voy a lo de Carlos. Creo que Carlos se está adaptando también a la idea de juego muy bien. Hoy la apuesta, bueno, por eso decía que uno por ahí no deja de ser importante por no arrancar. Hoy la apuesta nuestra fue poner dos centrodelanteros 9 de área, digamos, para tener buena presencia en cuanto al contacto y al físico dentro del área para cuando desbordemos. Creo que hemos tenido muchas situaciones en el primer tiempo, sobre todo que no aprovechamos, y el partido se fue dando también para que San Lorenzo tenga algunas chances. Y bueno, fue por ahí que Carlos no ingresó. Después con los cambios buscamos jugar con un punta y con un media punta, y ahí, bueno, optamos porque Carlos ingrese, que esa es su posición. Yo creo que él se siente muy cómodo ahí. Y teníamos la variabilidad entre Matías y Giovanni también para de repente convertir, de jugar con dos volantes y media punta, o jugar con tres volantes, porque él tiene esa capacidad, lo de Carlitos, de jugar como interior también, ¿verdad? Entonces, muchas veces él recorría espacios de interior izquierdo más que de media punta,
y bueno, por ese planteo de segundo tiempo no dudamos en hacerle ingresar. Pero naturalmente fue la decisión de no incluirlo entre los 11 porque jugamos con dos centros delanteros y no queremos ponerle por fuera, ¿verdad? Porque sabemos que por fuera de repente él también puede jugar, pero nosotros lo tenemos en el plantel como media punta o como interior y queremos también respetar un poco las posiciones de cada uno porque tenemos un plantel donde realmente todos los futbolistas son aptos para jugar en su posición y creemos mucho en él. Y el tema del lateral izquierdo, bueno, lo de Rodrigo, no quiero decirte mucho porque me voy a equivocar seguramente en algo. Yo me participé de la conversación que había tenido con la gente del club. A mí simplemente me informaron que no se cerró y bueno, que a nosotros como entrenadores nos toca un poco trabajar con lo que tenemos. Creemos también en lo que tenemos porque tenemos... Lastimosamente también está Thiago Servín, que está lesionado, que ha tenido partido de lateral izquierdo en el campeonato anterior y bueno, nosotros tenemos que buscarle variabilidad. Tenemos que estar capacitados para que el equipo juegue bien con cualquier sistema al cual elijamos, ¿verdad? Porque hoy realmente jugamos prácticamente sin laterales en el sentido del primer tiempo, en el sentido que con pelota los laterales tenían otra función. Alcide jugó más de stopper izquierdo y Dani jugó un poquito más de extremo. Entonces hay que buscarle la vuelta y tenemos que estar capacitados para encontrarle la salida a estas situaciones que tenemos. Profe, buenas tardes, Agustín Benítez de la tribu de por 1120 y 650 DM. Con relación al último partido, hoy aparece con algunos cambios. Fue el primer partido contra el Deportivo Luqueño. ¿Eso va a ir cambiando de repente de acuerdo al rival, va a ir preparando el equipo? ¿O cómo viene la mano? Sí, seguramente con el correr de los partidos vamos a ir encontrando una base, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte también de contar con mucha variabilidad de mitad de cancha hacia adelante, lo que nos permite hacer lo que hicimos hoy, ¿verdad? Que jugamos con un sistema al primer tiempo, después cambiamos a otro sistema al segundo tiempo. Y con eso un poco tenemos que ver y tenemos que evaluar los rendimientos como para saber también, después de un análisis que hagamos sobre el próximo rival que vamos a enfrentar, de qué manera vamos a jugar, ¿verdad? Pero hoy por hoy puedo decirte que difícilmente o no sé qué grado de porcentaje puedo decirte que nosotros repitamos el equipo, ¿verdad? Realmente tenemos que analizar. Ahora tenemos un partido de vuelta muy rápido, jugamos el domingo con Libertad que juega hoy, tenemos que ver su partido de hoy y el otro día con Olimpia, porque el otro partido con Olimpia tampoco pudimos ver porque nosotros jugábamos con Luque a la noche y ellos jugaban un poquito antes, así que nos queda por analizar un poco dos partidos de Libertad y también mirar un poco lo que fue el torneo anterior, cómo venían esos jugadores para desarrollar una estrategia. Gracias. Y el Jaquet, luego de lo que fue un parate largo del campeonato de apertura y también una particularidad que se dio en las pelotas paradas, que es la de ir por las parcerías a querer patear los tiros libres. Él viene entrenando en la semana eso porque sabemos que es un arquero que patea penales. ¿Cómo viene también eso? Bueno, buenas tardes primero, ¿verdad? Sí, lo de Gaspar, bueno, realmente nosotros le damos la libertad a ellos a que decidan quién va a patear según cómo están, si están cansados o no están cansados. Porque no es lo mismo uno por ahí es buen ejecutante, pero si está en una situación en la cual no se encuentra al 100%, también puede ceder a otros compañeros. Eso por un lado, ¿verdad? La primera pregunta que me hiciste era sobre Miguel Jaquet. Sí, nosotros, yo ya lo tuve a él en Libertad, sé que es un jugador que puede darte esa agresividad defensiva. Yo consideré ponerle en este partido porque vi que él podía darnos una mano con liderar, con hablar, con ganar mucho juego aéreo, ¿verdad? Vimos también que San Lorenzo contra Recoleta se replegaba mucho y que sus principales acciones de ataque eran justamente en esas transiciones de recuperar la pelota e ir directo. Entonces Miguel es un central que por más que sea muy grande también es rápido, entonces por fuerza buscamos nosotros que él sea ahí con Imanol quien es líder en la defensa y bueno, también nos puede dar mucho juego aéreo cuando tenemos correr a favor, que el otro día que también casi hace muy bien. ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes, para el 1 de marzo, César Achillegui. Hablaba, profe, que de medio campo para arriba
tenés recambios. Se vienen 2 partidos muy importantes, ante Libertad y ante Olimpia. En la defensa, ¿va a seguir manteniendo esa línea de 4 o va a ir rotando así como en el primer partido, teniendo en cuenta de la urgencia que se tiene con el lateral izquierdo? Sí, tendremos que analizar, como le decía anteriormente, tenemos que analizar los partidos de Libertad. Yo soy mucho de armar mi equipo en función a quién voy a enfrentar, no repetir simplemente porque se ganó. A veces sí, porque hay demasiado mérito, y otras veces uno tiene que parar y parar un poquito la pelota y analizar bien, porque tenemos que ver también de adecuarnos a qué armas tiene Libertad ofensivamente para nosotros saber qué decisión tomar en cuanto a nuestra defensa, ¿verdad? Pero claro que podría repetirse, pero sinceramente, si te tengo que responder con toda la verdad, voy a borrar mi cuenta nueva y tenemos que analizar uno por uno a qué jugadores vamos a poner. Finalizamos la conferencia de prensa, el profesor Ariel Galeano. Bueno, correcto. Ariel Galeano Correcto, Facundo, correcto. Vamos a esperar contigo. Creo que ya no hay tiempo, si podemos grabar nomás en la conferencia de Troadio. Porque estamos, a ver un poquito, Víctor Villalba. ¿Cuánto estamos, Víctor? ¿A 7 minutos, Víctor? 8 minutos exactamente del inicio del partido. Nosotros ya lentamente vamos subiendo hasta la zona preferencias. Veo que va saliendo el staff de Recoleta, que seguramente va a ir hacia la esquina al lado visitante. Marcelo Palau a la cabeza, que se va a ubicar en la zona de la tribuna del costado, como para observar todo desde arriba y seguramente bajar hasta el vestuario una vez que termine el primer tiempo. Noté varias glorias de Libertad llegando hace un rato, Diego. Por ejemplo, campeones en su momento, el propio Gustavo Morínigo, lo vi a Justo Villar, que es cierto, vino acompañado por Elvio Pablo Rosso, pero también hizo historia aquí consagrándose campeón en Libertad. Vamos a ver si le podemos quitar una palabra a Luis Vidal, presidente de Recoleta, que llega. Presidente, cortito, le puedo molestar para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está? Buenas tardes. No, muy buenas tardes. Estamos listos para un partido más, ¿verdad? Está difícil, sabemos que siempre es favorito cuando empieza cada torneo. Bueno, vamos a ver qué ocurre dentro del campo. Últimamente fueron siempre atractivos los Libertad Recoleta, de muchos goles. Hoy se espera esa tendencia nuevamente, presidente. Sí, bueno, creo que sí, siempre en esta cancha, si bien no ganamos todavía, dimos batalla con Libertad y también cuando jugamos local. Espero no sea la excepción, si bien hoy vamos a enfrentar a un equipo seguramente un poquito con 2 líneas 4 y un media punta y un punta, para tratar de controlar solamente al rival, que vimos ya cómo jugó el otro día con Olimpia, ahí con Pachi, con Mansur, juega muy ofensivo y seguramente, pero en el banco tenemos todo y vamos a, claro que sí, ojalá se den muchos goles y pues vamos a tratar de sacar un buen resultado. Última pregunta, ¿O'Higgins o Boca? Y Boca siempre preferimos por todo lo que implica Boca, el marketing, la bombonera, llenar el estadio acá, recaudar y por qué no hacer la hazaña. Muchas gracias, presidente. No. Así las palabras de Luis Vidal, justito le quitamos unos minutos. Víctor. A la zona visitante, ahora ya va subiendo y nosotros también a la zona de preferencia. Víctor, ¿está lejos el presidente de vos? Está subiendo ya hacia la esquina, pasa que ya están ellos en comitiva yendo, por eso Diego no le quería robar mucho tiempo. No, tranquilo, no te preguntaba nomás porque estábamos hablando con Ricardo, si es Boca, ¿va al Defensores o puede elegir otro escenario, Víctor, si es Boca? Si es Boca, probablemente el Defensores, si es O'Higgins y la cancha de Nacional ya está habilitada, para ese momento podrían intentar Nacional o aquí Libertad. Pero si es Boca, alta probabilidad y casi seguro que juegan en el Defensores del Chaco. Bueno, contigo, Juan. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala Copetrol. ¡Vamos! Muy bien, correcto. Estamos esperando por los equipos tanto Libertad como Recoleta, Juan. En Electroban llegó el tiempo de descuento. Secarropas María Gris, 1.800.000 al contado o 18 cuotas de 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Morich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Morich Original, nuestra esencia cervecera. Muy bien, el árbitro del partido, David Ojeda, está en el campo de juego. En el lugar estará Edgar Galeano. Los equipos están en el campo. Los petardos por parte de la barra. Gumarela justamente recibiendo al equipo aquí en este escenario deportivo. Está Recoleta. Camiseta tradicional para el Canario, todo de amarillo el Canario. Hay que ver si se hace presente o no. Hablando de Canario, Víctor, el Canario.
¿Se hace presente? ¿Siempre van los partidos, Víctor, el Canario? ¿O se está tomando mucha ausencia? Ahora todavía no llegó el Canario, sí, va de local visitante, pero todavía no está ingresando el Canario en este momento. Muy bien, Libertad, camiseta tradicional. Qué preciosa la camiseta Libertad. Esta es la nueva, Víctor, ¿eh? Así es, hoy a nivel de estreno, porque la vez pasada ante Olimpia usó la roja, hoy la titular por primera vez utiliza este nuevo diseño. Y las rayas son más anchas, Víctor, ¿eh? Exactamente, más anchas y obviamente por ende menos rayas. Es decir, tiene dos blancas y una franja negra de manera vertical. Así es la nueva camiseta de Libertad. Muy bien, recordando que Guaraní le ganó de visita 1-0 Sportivo San Lorenzo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000, opción SPS. SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Ante el comentario de Ricardo, vamos a repasar, ¿te parece, Víctor? La conformación es tanto Libertad como Recoleta. Víctor, te escuchamos. Libertad, en el arco 12 Rodrigo Morínigo, 2 Alan Benítez, 5 Gilberto Flores, 23 Nicolás Freire, 17 Matías Espinosa, capitán de equipo, 24 Rodrigo Villalba, 6 Álvaro Campuzano, 8 Federico Carrizo, 28 Marcelo Fernández, 7 Agustín Mansur, 26 Iván Ramírez, el equipo de Nelson Aedo. Recoleta, 12 Nelson Ferreira, 14 Claudio Figueredo, 3 Luis Cardoso, capitán de equipo, 5 Nicolás Marota, 25 Dairon Mosquera, 39 Giuseppe Gugliari, 6 José Espínola, 38 Alexander Franco, 18 Pedro Ríos, 33 Aldo González, 9 Richard Ortiz. Los iniciales de Jorge González, Diego. Muy bien, señoras y señores, vamos a la opinión de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, yo pues super Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming Sistemas Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, día especial para Libertad porque está de aniversario, Día de la Amistad. Día especial porque hace su debut como técnico de primera, jugando su primer partido de local aquí en su cancha con su gente, Nelson Aedo Valdés. Una lástima que tiene bajas sensibles como la de Melgarejo por una lesión que lo va a dejar aproximadamente 1 mes y medio, quizás 2, fuera de las canchas. Y un día importante también para el conjunto de Recoleta, que espera rival después de este partido. Por supuesto, va a arrancar el partido entre O'Higgins y Boca. Vas a ver Recoleta con quién va a jugar. Estará pensando Luis Vidal, el presidente, el técnico, los propios jugadores, porque cada vez que los compañeros, principalmente en la sobremesa, le hacían notas a los jugadores de Recoleta, ellos decían: preferimos que sea Boca. ¿Quién no quiere jugar en cancha de Boca? Así que acá no hay temor, acá los jugadores quieren jugar y para eso tienen que ir demostrando que tienen la capacidad suficiente para seguir vivos en Copa Sudamericana. Pero metiéndonos en este partido, es una gran prueba jugar contra Libertad, que viene de ganarle a Olimpia, que es un equipo compacto, que es un equipo sólido, y que a todo eso le agregó mucha guapesa por parte de su técnico, porque era lo que le pedía el presidente: quiero que mi equipo juegue como vos jugabas. Y todo el mundo sabe, se acuerda cómo jugaba Nelson Aedo Valdés. Si no podía en lo futbolístico, ponía todo a la garra, se tiraba al piso, se levantaba, peleaba. Era realmente un guerrero en el terreno de juego, y eso quiere demostrar Libertad. De hecho, que en gran parte del domingo pasado contra Olimpia lo hizo, no dando por perdida ninguna pelota, yendo para adelante, no descuidándose atrás. Pero por supuesto no siempre los partidos se le van a dar de la misma forma. Hoy Recoleta puede complicarle porque tiene con qué. Es un equipo que juega bastante bien al fútbol, hace rato tiene el mismo técnico, un plantel que si bien se renueva, los que ingresan rápidamente acatan y entienden lo que quiere el técnico. Entonces es una ventaja que tiene también Recoleta para ir rearmándose torneo tras torneo, diría yo, porque perdieron varios. Muy bien, señoras y señores, juegan Libertad Recoleta. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. Aparece Gilberto Flores en zona defensiva. ¿Después de cuánto tiempo vuelve a Libertad, Víctor? Gilberto Flores estuvo los primeros 6 meses en el Cincinnati de la MLS. El año pasado estuvo en el Sportivo Trinidense. 2 años después, más de 2 años después, en realidad vuelve a vestir la camiseta de Libertad. Él había llegado el fin
de semana anterior ya estuvo presente en preferencias ante Olimpia, obviamente no iba a ser inscrito en planilla todavía en ese partido, y hoy se da este debut en su segundo ciclo en el Gumarelo. Muy bien, correcto, Víctor, saque de costado, punta derecha, sector defensivo para Recoleta. Promodeco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. Muy bien, tiro libre sobre punta derecha, no, finalmente saca de costado otra vez para Recoleta, puso más arriba. A golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, zona media. La viene buscando Ríos para el Canario, movió sobre punta derecha, toca la pelota bien. Movió José, levantó Espino, la pelota larga. Cuidado con esta, le va a pegar Aldo, colocó, juega la pelota para Guyari. Guyari tiene avance, Recoleta a la derecha. Xperi cubierta hace más de 35 años, impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad, desempeño superior. Xperi, tecnología en movimiento. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinadas, prepararse, disfrutar, pechugón paraguayo como vos. La pelota entró en el área, marca José, pelota sobre punta derecha, saca de costado, punta sur, pertenece a Libertad en ataque. Va a buscar esa pelota lentamente Espinosa, saque de costado para el Gumarelo. Pincel justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 3088 13, red de San Justo, hierros. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Y la pelota sobre punta derecha, movió Campuzano, deja sobre siguiente, pone la pelota para Alan, le va a pegar a Alan Benítez, movió pelota para el fondo, va buscando esa pelota, Gilberto baja su arquero, le va a pegar por el fondo Rodrigo Morínigo, juega sobre la izquierda, está dejando cortita, pulso para Freire. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, yo puse para Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está Pepino acá en este escenario, Víctor, ¿eh? Así es, Nelson Cueva, que jugó en Libertad en su momento, también es otro de los que vistió la camiseta Gumarela. Te contaba, no pude terminarlo, vi a Justo Villar, Gustavo Morínigo, por supuesto Sergio Aquino, que es una gloria de Libertad, varios exjugadores presentes llegando, obviamente para compartir lo que es una fecha especial también en Libertad. Muy bien, la pelota a la derecha, Mansur movió para Alan, le va a pegar a esa pelota, no, se aproxima Alan, juega cerca al banderín, movió sobre punta derecha, marca Mojena, pelota a un costado, a ver qué dice el juez, y será tiro de esquina para Libertad. Tu Piru Villar, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota, Mansur. Whirlpool con el pacto de confianza LGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. San Lorenzo no pudo de local, ganó Guaraní por 1-0. Tiro libre para el equipo repollero. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Conecta la industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Golpe de cabeza, pelota a la izquierda, va saliendo en esa zona. El hombre de Recoleta viene bajando bien la pelota, Libertad. Está moviendo Campuzano, juega para Mansur, levantó, tiró, buscó el arco, la pelota del arquero, Ricardo F. Sí, bien por el arquero Ferreira, que sale rápido ahora buscando la contra para el conjunto de Recoleta, es lo que hablábamos. Tiene que cuidarse Libertad, porque si se entusiasma, si tira mucho los jugadores para arriba, la réplica puede ser fatal. La pelota Campuzano baja para el fondo, para Morínigo, sale del fondo el portero de Libertad. No podés almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar, activa tu energía extra. Recupera un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. La pelota para Alan, qué buena acción, avanza Libertad, va al Bocapi, le va a pegar o no, le pegó Villalba, se desvió. Tiro de esquina. Tu Piru Villar, 30 años llenando tu hogar de felicidades. Le pegó Rodrigo, se desvió esa pelota en un hombre de Recoleta. Tiro de esquina, punta derecha para el Gumarelo. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilados a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. ¿Y Mansur que le pega a Víctor? Así es, Agustín Mansur. Bueno, le va a pegar a Agustín Mansur, repito, Libertad busca el primero, se defiende Recoleta, es pelota parada sobre la punta derecha. A ver, le pegó Mansur, pelotazo en el aire, la pelota era sobre la izquierda, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Se mete González, puso al medio, remató, tiró, se desvió, remató el hombre, Río, fue el remate, Ricardo F. Bueno, perdió tiempo ahí González, se frenó, tenía que haber seguido, sabía que lo venían marcando entre dos, pero igual,
Sí, era la individual, si se metía al área lo tocaban, era penal. La frenada hizo que vuelva a tocar al medio y el remate de Ríos no fue bueno. Tiro de esquina para Recoleta. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar José Pírola. Este es muy bueno, Este es muy bueno, José le va a pegar, tiro libre de esquina. Corresponde a Recoleta, cuidado con esta acción. Recoleta buscando el primero, pelota quieta, pelotazo en el aire. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? No llegó Claudio Figueredo, que estaba forcejeando con Freire, al final le saque arco para Libertad. Muy bien, tiro de portería para Libertad. Personal Flow, el internet más rápido del país. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Y el sábado nuevamente 2 partidos en la intermedia. Guaireña en el Parque del Guairá a las 10 de la mañana enfrentará a Tembetario. Mismo horario para Resistencia en el Tobán. Vega Correa recibirá a Tacuarí. Muy bien, recordando que Guaraní le ganó a San Lorenzo por 1-0. La suerte te espera en el Slot del Sol. Registrar y recibir 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Jueves de descuentos reales en la web de farmaciascatedral.com.py. Hasta el 50%, 20% con tarjeta crédito cooperativa Lambaré. Y mucho más. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. El pelotazo largo de Campuzano, largo arriba, no llegó a Alan Benítez. Tiro de portería para Recoleta. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. En la intermedia, General Caballero, mañana ante Bencamina se vale a las 5 de la tarde. De fondo, Fernando de la Mora ante el 12 de junio, 19:30. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Alan pone la pelota para Iván, este pone para Mansur, rebotó en el árbitro. Bueno, ¿el árbitro se mete o qué pasó, Ricardo F? Sí, estaba en el camino de la pelota. No lo veo muy bien hoy a Ojeda. Cobró una falta hace un rato a favor de Libertad, donde el jugador de Recoleta tocó pelota. Todo pelota fue, pero él igual cobró la falta. Ahora se mete en el camino. Tiro libre para Libertad. Whirlpool con el pacto de confianza en Geo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Sí, señor. O'Higgins, Boca Juniors. Había ganado el equipo argentino por 1-0 en Buenos Aires, la revancha en Chile. Repito, Recoleta espera por su rival en octavos de Copa Sudamericana. ¿Será O'Higgins o será Boca Juniors? Pelota a la izquierda. Va saliendo el equipo repollero con Freire. Este movió, dejó suavecita para Campuzano. Campuzano Tigre. Deja sobre punta derecha. Entregó para Gilberto Flores y otra vez para Campuzano. Toca la pelota el Gomarelo. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 099-4356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios en los asados y disfrutan con los productos Upisa. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Esto es fútbol a lo grande por Monumental en la 1080M. Por ahora el partido 0-0. Fracción Parques de la Cordillera, Antratiraica, Cupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600 en la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Amaro Taulet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. ¿Y cómo estás viendo el partido, Ricardo? Bastante parejo, un poquito mejor Libertad. Me parece que tiene que ajustar algunas piezas el técnico de Recoleta, González, para que el equipo ya no exagere mucho con esas pelotas largas sin sentido. Mosquera es colombiano, Víctor, lateral izquierdo de Recoleta. Así es, Dairo Mosquera es colombiano, en su momento jugó aquí en Olimpia. Correcto en la pelota, Giuseppe Gugliari, el centro, golpe de cabeza. Gol. Aldo González, gol. Recoleta, Aldo González, qué cabezazo la pelota al poste izquierdo del arquero de Libertad, de Rodrigo Morínigo. La pelota al centro sobre la derecha, el centro a la derecha y el cabezazo de Aldo. Llega el primero el canario. Señoras y señores, sorprende Recoleta. El centro sobre punta derecha. El centro en esa zona creo que fue Gugliari. Creo que fue Giuseppe Gugliari con el centro. El centro largo y el cabezazo de Aldo. Esquinado poste izquierdo. Sí, señor Giuseppe. El centro, la asistencia y Gugliari. El centro y repito, Aldo. De palomita. Pasa a ganar Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? Golpea el canario. Recoleta 1, 0 para Libertad. Monumental.
Bueno, una jugada rápida, porque fue realmente rápida. Por el sector derecho aparece Guyari destapado, mete el centro al área, nadie, pero nadie lo marca al jugador González con la camiseta 33 que se arroja de palomita, la coloca lejos del alcance del arquero, que mucho no hizo, y Recoleta, que no estaba jugando tan bien, pasa a ganar el partido por 1-0. Momento del gol. 9 minutos, primera etapa. Sí, ¿qué pasa, Víctor? ¿Qué pasó con el hombre de Recoleta? Sí, pidió cambio Claudio Figueredo, ya se viene Facundo Echeguren en camiseta número 2, primera variante en Recoleta. ¿Qué le pasó a Figueredo, Víctor? ¿Pudiste ver? Me parece que tiene que ver con algo muscular, porque se estaba tocando la zona del muslo, Claudio Figueredo en la última. El árbitro trató de decirle que si no se levantaba iba a tener que salir un minuto a un costado, y le dijo no, ya no voy más, y ya hizo el gesto de cambio Claudio Figueredo. A ver, miro mejor para saber qué zona es. Sí, ya salió, ya pidió el cambio. No, pidieron que espere al final, pero ya entró Echeguren. Falta de comunicación, ya el cambio se hizo, entró el 2 Echeguren, salió Claudio Figueredo. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. Está en el campo Echeguren, bueno, hombre por hombre en este caso, Víctor, ¿eh? Así es, Echeguren también lateral derecho, al igual que Figueredo. O bien, gana Recoleta por 1-0. Pagar con QR, Mango, enviar o transferir dinero, Mango, pagar servicios, Mango, accede a créditos y cobrar con QR. Chatea desde la app de Mango, la nueva forma de vivir. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, TBH, laminados y mucho más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. El centro de Villalba, la pelota al portero, Ferreira sale del fondo, el portero de Recoleta. Bristol cumple 46 años, televisor Win de 43 pulgadas, 18 cuotas de 119.000. Celular Samsung A16, 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, pelotazo largo. ¿Qué pasa, Ricardo, con el hombre de Recoleta? No sé, ¿quién es? ¿Echeguren de vuelta en laterales? Marota, quedó tendido tras un forcejeo con Iván Ramírez. Bueno, hay que estar atento porque Ramírez es bastante guapo y se lleva todo por delante. La pelota a la derecha, gana Recoleta por 1-0. Caricia está Top Mine hace 12 años consecutivos, hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota a la derecha, sale Carrizo, juega para Libertad, domina. Está dejando la pelota sobre mitad del terreno. Pone la pelota a la derecha otra vez para el Pachi Carrizo. Carrizo levanta, centro, pelotazo, golpe de cabeza de Alan. Está dejando para Villalba, va al cruce, va a la marca. Otra vez presiona, tiene Villalba para Libertad, logró el centro, tiró. Se desvió la pelota en Cardoso. Baja la pelota a la punta derecha, tiene Mansur, le va a pegar o no. Se aproxima, cayó. El árbitro de conseguir pelota de Villalba, se mete Rodrigo. Está sentido Libertad. Mansur tiene, paró, levantó la cabeza. Juega el equipo repollero. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota a la izquierda, avanza en esa zona, cuidado, se mete Libertad con Iván. Se mete Ramírez está dentro del área, puso bien, bajó Mansur, le pegó, tiró, se desvió. ¡Gol! Libertad, Mansur. El remate de Mansur, pero creo que esa pelota se desvía. Vamos a ver, justamente tenemos el monitor, creo que fue en Villalba, creo que fue en Rodrigo Villalba. El remate de Mansur, hay un desvío. Se desvía esa pelota, festeja Nelson Adeo. Empató Libertad, señoras y señores. Empató Libertad. El juego está 1-1. Estamos viendo justamente en esa zona Mansur, que remató y de taco el gol de Villalba. Sí, señor Iván. Iván Ramírez pone para Mansur, se desvió en Villalba. La pelota al poste derecho fue Rodrigo Villalba, el 24, empató para Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 1 para Recoleta. Monumental. Todo nace en una salida rápida porque perdía la pelota el campusano en la mitad de la cancha y se la llevaba por delante el jugador González. Allí paró Freire, salió con mucha personalidad, tocó para el costado, de allí viene el centro para que aparezca primero el que recién decíamos se lleva todo por delante. Sí, porque realmente Iván Ramírez atropella, juega, tiene ganas. La tocó para Mansur, que preparó el remate, que sacó ese remate con potencia y en el camino la desvía. El que le hizo el gol
nada más y nada menos que Olimpia. Villalba desvía totalmente la trayectoria del balón para engañar a Ferreira y darle el empate a Libertad. Momento del gol. 13 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro 6 te indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. 1-1 el partido, quinto Uruguay. Inconcasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancopp impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancopp crece desde la raíz. El gol fue de Villalba. Creo que de hecho estamos viendo a Víctor en el taco le da esa pelota, ¿eh? Sí, fue el último en tocar la Villalba, así que gol de Rodrigo Villalba y le contamos como una asistencia a Agustín Mansur. Aparte, el desvío es determinante, por eso termina confundiendo al arquero. Sí, señor, correcto, eso sí. 1-1 el partido aquí en la Huerta. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos del país y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicio Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram como @energy.py. Acá Espino la comete falta, Víctor. Sí, contra Federico Carrizo la infracción. Muy bien, tiro libre para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, el partido está 1-1. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Guaraní le ganó a San Lorenzo por 1-0. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britanesia. Comprando 3 cubiertas como la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer. Cubo, mejor en todos los caminos. 1-1 el partido, Juan. Hasta el 2 de agosto en el Ahorrazo Supermayorista. 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Vení al Ahorrazo Supermayorista. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Euroforma, Industria Paraguaya. Tiro de esquina para Recoleta. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la punta derecha, tiro de esquina para el Canario. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto favorito, Shorty Beef. Ríos pone la pelota para Giuseppe Gugliari. Este baja sobre punta derecha. Y está saliendo Recoleta, el centro largo arriba de Franco. Cabezazo de Marota. La marca de Alan pone la pelota sobre punta derecha, largo para el Pache Carrizo. Está dejando Espino, la pone la pelota para Marota. Está sobre la izquierda, paró Marota. Marota deja para José, levanta el brazo derecho. Juega pelota de Mosquera, gira Mosquera al colombiano. Le van a robar la pelota. Presionó la salida, tiene Río. Río con ese balón lo hace rebotar a Alan Benítez. Saca de costado sobre la izquierda y pertenece a la visita. Apostela es la única casa de apuestas del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Cosito con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en Lighteo. Al piso Ortiz, pelota al medio de Carrizo, puso más arriba, tiene Cardoso para el Canario. Pelota sonaro al fondo, la recibe Marota. Marota juega su arquero. Le va a pegar lentamente por el fondo Ferreira. Ferreira tiene, levanta la cabeza. Ferreira sale para Recoleta. El pelotazo largo para el fondo territorio de Libertad. Gilberto con el pecho juega para Alan. Este movió pelota al fondo su arquero Morínigo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores por usted los 365 días del año. Las 24 horas, General Día 640. Teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Se mete Marcelo Fernández sobre punta y gira marca en esa zona Mosquera cerca al banderín. Será saque de costado para el repollero. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Alan el encargado sobre punta derecha. Repito, el partido está igualado a 1. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 indica Diego Iván. Señoras y señores, 1-1. Y su seguro Chaco.
Libertad Recoleta empatan 1-1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la Sudamericana, Gremio con Fabián Balbuena en la banca recibe a las 19 horas a Bolívar tras caer 3-2 en la ida. Correcto, muy bien, pelota sobre la izquierda, sale Mojera. Mojera tiene campo rival, domina, se lleva sobre punta zurda, puso bien la pelota, dejó para Río. Le va a pegar o no, se aproxima al área Río, juega bien, dejó para Aldo. Le va a robar la pelota al hombre de Libertad. Le recibe Campuzano, Campuzano pone para Alan. Está sobre punta derecha, puso la pelota, dejando para el fondo, movió para Gilberto. La pelota de Gilberto, tiene el zaguero. Movió sobre punta izquierda, juega para Freire. Bloqueas de un 94% del calor con el polarizado Premium Samtec y Ball. Encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, CNT se pone muy. El pelotazo Mansur, se mete Iván, pelotazo largo, sale Ferreira, atento el portero de Recoleta. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti lleva tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Fernopar construyen contigo. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y ambos tranquilos, empezaron de otra manera, ahora Nelson obviamente mucho más tranquilo después del empate, Jorge González dando indicaciones puntuales con su perfil habitual. En este preciso momento prácticamente sin indicaciones desde la banca ambos técnicos. La pelota Campuzano juega a la izquierda, se mete Espinosa. Espinosa va al Bojapié, se desvió, la pelota de Ferreira, sale el portero de Recoleta sobre la derecha. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, hasta silicona y shampoo. Victori de punta a punta, conoce más en victori.com.py. En Wally nos renovamos tu billetera digital siempre pero renovada. Descarga Wally, maneja tu plata fácil, servicio proveído por Netel Paraguay S.A. La pelota de Aldo levantó, tiró, pelotazo largo, al fondo sale Morínigo. ¿Y el partido qué te dice, Ricardo? Lindo está el partido. Se puso en ventaja Recoleta, quizás sin merecerlo, pero rápidamente lo empató el conjunto de Libertad. Veía las señas en el empate del técnico diciendo vamos a jugar. Confiado Nelson Adado Valdés que su equipo puede dar mucho más y por lo menos después del empate lo está haciendo. La pelota de Iván, se mete Ramírez, va cruzando, se mete sobre punta, sur al lado de Recoleta, falta ahora y hay tarjeta para Iván Ramírez, Víctor. Así es, el primer amonestado, no, en realidad sí, es Iván Ramírez, el primer amonestado, el número 26 de Libertad. Muy bien, tiro libre del fondo para Recoleta. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llevado desde cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Ahora, Víctor, la afluencia de público, interesante aquí en Tutucuán, la afluencia de público, Víctor, ¿no? Sí, entró mucha gente, incluso iniciado el partido. Yo creo que más de 1.500 personas por lo menos aquí en Tutucuán. La pelota de Ríos, juega sobre el gira Ríos para Recoleta, va la marca, va al cruce, juega bien, pelea Alan. Cuidado con Benítez, se mete, corrió Alan. Le va a pegar, juega sobre la izquierda, movió para Fernández, el remate se desvió en Espínola. La pelota por el medio, la viene buscando sobre la izquierda, el rebote encontró a González. Cuidado con Recoleta, se mete Aldo. Aldo con la pelota ganó, se metió, sigue, Marco Gilberto, vuelve a ganar, coloca al centro, no pudo Giuseppe, el rebote sobre la derecha, se mete Franco, le va a pegar o no. Franco juega para Guyari. ¿Qué pasó en esa acción, Ricardo? Bueno, que Franco nunca miró la posición de su compañero, simplemente quiso jugar de memoria para Guyari, se anticipó, el defensor la sacó. Pero la carrera de González, tanto sacrificio, levantar la cabeza y no había nadie acompañándolo en el área. La pelota al fondo tiene Cardoso, juega la pelota su arquero Ferreira. Y en Electroban, en la ropa automática HD Play Michelle, 6 kilos, 1.600.000 al contado, o 18 cuotas de 183.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. En primer turno San Lorenzo no pudo, local ganó Guaraní, ganó Legendario por 1-0. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 099-1712-856, Clínica SPS. Cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. El sábado arranca la fecha 3 con 2 partidos amelianos, 2 de mayo a las 4 de Fondo Cerro Luqueño, 18:30. Promo Deco de Sanizarra, beneficios con tarjetas Itaú, hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizarra, proyectando juntos. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que nos rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, lo indica Diego Iván.
Libertad Recoleta 1-1. Y su seguro, Chaco. Ríos con la pelota, tiene Ríos con ese balón, jugó, dejó por el medio, pone para Aldo, le va a pegar, busca el arco. Aldo movió para Ortiz, Richard le pegó de zurda, se desvió esa pelota en Freire. Y viene encontrando la pelota, el rebote, Marcelo, se mete Fernández, Marcelo, sigue Marcelo, sigue. Insiste con la pelota, marcó Mosquera, le cortó la acción, Ricardo. Sí, gran guapeada allí del jugador. Marcelo Fernández quedó sentido Marota. Ahora vamos a ver si es muscular. No, se levanta rápido. Pero va gran golpeada de Marcelo, que después también tuvo suerte porque todos los rebotes, por más que le hacían falta, le quedaban a él, le quedaba la pelota de frente. Hasta donde pudo llegó y después la perdió. La pelota por el medio sale con la pelota Recoleta. Expri, cubiertas de más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas de paquetes individuales, cocinar, preparación y disfrutar. Pechugón, paraguayo como vos. La pelota sobre la izquierda, va saliendo Cardoso para Recoleta, pone la pelota para el fondo, está dejando para Ferreira. Ferreira con ese balón, tiene el portero del Canario. Arriba puso por Ortiz, paró en mitad de terreno, zona media. Baja la pelota en ese sector del campo de juego. La domina Marota. Marota dejó para Echeguren. Echeguren tiene juego otra vez para José Espínola. Este es bueno, Víctor José. ¿O estoy equivocado, Víctor? Es bueno, ¿eh? Sí, bastante regular. En Recoleta es de los jugadores que siempre está. Él hizo inferiores en Olimpia, llegó hasta la reserva del franjeado, luego pasó a Recoleta a partir de la campaña de intermedia del Club Canario. Al piso Ríos, tiro libre para Recoleta. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina a las 19 horas se enfrentan Talleres y Vélez. De titular en Talleres, Ronaldo Martínez. Muy bien, tiro libre para la visita sobre la izquierda. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, algo muy singular, Víctor Villalba en Jorge González, siempre usando kepi. Es así, ¿verdad? Así es. Una sola vez no estuvo con kepi, pero pasa que ese día iba a arruinar su vestimenta porque estaba trajeado un partido de Sudamericana y se tuvo que quitar. Después en todo, absolutamente todos los demás partidos, utilizó ese atuendo. Hay que preguntarle un poco cuando se le da una nota si él colecciona kepi, porque yo no, por lo que tengo de memoria con Jorge, a cada partido cambia de kepi, Víctor, y distintos colores. Hoy está con un kepi blanco, Víctor Villalba. Exactamente, hoy está con uno blanco. Hasta se animó alguna vez a tener un kepi con publicidad. Así que aprovechando también la cuestión del marketing, Jorge González. Sí, señor. ¿Qué pasa, Ricardo? Una especie de Rogelio Delgado. Rogelio Delgado es el nombre del kepi también. Sí, señor, es así. El partido está 1-1. Whirlpool con el pacto de confianza en Geo. Ya sabes, sin Fortini no hay Carolín. Sí, señor, inclusive no técnico. Hay personas que conozco. Yo en mi caso, Ricardo, no sé si vos conocés. Hay un compañero nuestro, dicho sea de paso. Ahora se me viene, sí. Hay un compañero nuestro que siempre trae kepi. ¿Sabe quién es, Ricardo? Pero él ya aceptó su problema. Pero Jorge creo que quiere tapar con el kepi. Ah, no. El partido está 1-1. En San Justo y Arroz, Ángulo Blanco, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Pintas al 098-330-8813. Redes San Justo y Arroz. Yogur natural de la Irlanda. Nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de la Irlanda. Natural como vos elegís. ¿Sabés a qué me refiero, Víctor, verdad? Hipócrita. Claro, totalmente. Sí, señor. El partido está 1-1, Juan. Hipócrita. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de simulaciones médica y laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Conectar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mueve la pelota para el fondo, tiene Freire, movió, dejó suavecita, mueve la pelota para Carrizo. ¿Cuántos extranjeros tienen en campo de juego Libertad, Víctor? Tiene a Freire, argentino, Carrizo, argentino, Mansur, argentino. En realidad Carrizo ya tiene documento paraguayo, pero es obviamente argentino. Son 3 los extranjeros en Libertad. Muy bien, epa. Iván Ramírez, Ricardo, fue una media chilena, ¿eh? Vamos a ver. Sí, Iván intentó, no le salió bien. Si agarraba bien esa pelota, creo que se metía, porque fue muy buena realmente. ¿Qué ahora se para tomar agua, Víctor? Así es, pausa de hidratación. ¿Pero hace tanto calor o no? Y hace calor, no tanto, no exagerado, pero pasa que ya se mal acostumbraron a esta cuestión
la pausa de hidratación. Muy bien, tenemos pausa de hidratación contigo, Juan. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adiun. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litros aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, 1-1. Y su seguro Chaco. Víctor, la gente de Recoleta está a tu izquierda. Están ahí agrupados los hinchas del Canario, Víctor. Y arriba, en la tribuna alta, en esa tribuna alta hay algunos hinchas de Recoleta, Víctor. Sí, yo creo que más bien los que están cerca de cabina son staff, directivos y familiares de jugadores. Me parece que la hinchada propiamente es la que está arriba, en la segunda bandeja, pero no deben superar las 30 personas, ni siquiera el Canario asistió hoy a Tuyucuá. Tenés razón, un dato no menor. Hay que ver si en la primera fecha estuvo presente el Canario. Víctor, ya no está a tu izquierda Pipino Cueva. Desapareció Pipino, Víctor. Se fue un poquito más hacia la esquina, pero ya lo tenemos fichado. Muy bien, contigo, Juan. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y con respaldo. Banal Seguros, sentí la confianza. Afiliado en la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. Para vos, Víctor, el rival de Recoleta, ya que estamos, ¿es O'Higgins o es Boca Juniors, Víctor? ¿Qué decís, Víctor Villalba? Sí, yo creo que pasa Boca. Para vos pasa Boca. ¿Vos, Ricardo, qué decís? Sí, Boca. ¿Vos, Matías? Yo digo Boca Juniors. ¿Vos, Juan? Boca Juniors. ¿Y Putadito? Contigo, Juan. Boca Juniors. Bueno, sí, ya está. El partido está 1-1, Juan. A mí me parece que te enojes. Slots del Sol es tu casino de la suerte. Regístrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa en slotsdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Jueves de descuentos reales en la web de farmaciacatedral.com.py. Hasta el 50%. 20% con tarjeta crédito, cooperativa Lambaré y mucho más. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, ¿qué pasó, Víctor? Aquí falta, cae el hombre de Libertad, Víctor. Así es, hubo falta contra Iván Ramírez. Tiro libre para Libertad. Muy bien, tiro libre. Punto zurdo para el Gumarelo. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Y fue Marota, estamos viendo por el monitor, sí, Marota. Iba al cruce Marota, tiro libre para Libertad. Compra chorizo su pizza. Envía tu etiqueta al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. En los usados se disfrutan con los productos su pizza. Unisal, sede central de España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguas, Ciudad del Este, Garapegua y Pilar. Unisal. ¿Quién le pega a Mansur, Víctor? Mansur. Muy bien, le va a pegar, Mansur le pegó, pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo, pelota en mitad de terreno para Alan. Este puso suavecita para Carrizo movió, dejó sobre punta izquierda, se mete, Mansur levanta, centro, tiró, levantó nomás. Arriba, golpe de cabeza, marca Mosquera, pelota sobre la izquierda. Hiciste Libertad por el piso, Marcelo, el árbitro dejó seguir, pelota en la izquierda. A ver qué dice el juez y será saque de costado. Residencia en La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la luteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Guaraní le ganó de visita 1-0 a San Lorenzo. Pagar con QR Mango, enviar o transferir dinero Mango, pagar servicios Mango, accede a créditos y cobra con QR. Chatea desde la app Mango, la nueva forma de vivir. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Bueno, se apagó una torre, Víctor Villalba, Así es, se apagó una de las torres. Reclaman algunos jugadores. A mi criterio la visibilidad sigue siendo buena. Me parece que no se va a parar el partido. Para mí se sigue observando de muy buena manera porque tiene muy buena potencia la lumínica de Libertad. Y te digo algo, creo que no se dio cuenta el árbitro. Creo que no se dio cuenta. Campuzano fue el primero en abrir los brazos. Ahora sí, me parece que ya más de uno le dijo algo. Ahí va a preguntar a los capitanes. Insisto, de aquí por lo menos para mí se sigue viendo de buena manera, pero le va a hacer la consulta
pertinente a Luis Cardoso y a Matías Espinosa. Se ve bien, Víctor, ¿cómo decís, Para mí perfecto, pero depende muchas veces de los arqueros también. Los arqueros son decisivos para este tipo de situaciones. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Víctor Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Bueno, y de repente se vino la luz, Víctor, Sí, ya no hizo falta esta consulta con los capitanes. Afortunadamente, al tener el sistema LED, literalmente en un parpadeo se volvió a encender todo. Sí, señor. 1-1 el partido aquí en Tuyucua. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu moto Buller en Bristol. Incluye una cuota de regalo y chapa gratis desde 259.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Pues tenemos los suplentes Libertad y Recoleta, Víctor, ¿te parece? Suplentes de Libertad: Víctor Rojas, Robert Rojas, Víctor Jiménez, Elvio Vera, Joaquín Bogarina, Alexis Frete, Iván Franco, Lucas Sanabria, Pedro Villalba, Rodrigo Vera, Cristian Martínez, Samuel Villalba. Suplentes de Recoleta: Oscar Toledo, Marcos Pereira, Ronald Domínguez, Alejandro Silva, Kevin Farsajú, Wilfrido Báez, Héctor López, Orlín Barreto, Paul Charpentier, Lucas Monzón y Juan Falcón. Recordamos que Recoleta ya se hizo un cambio, ingresó Echeguren por Claudio Figueredo. La pelota de Iván, se mete Ramírez sobre la izquierda, va a colocar el centro, movió, entregó por el piso, juega para Mansur, levanta asiento hasta el segundo, no, Alan paró, remató, tiró, el arquero desvió el tiro de esquina, Ricardo F. Que solo lo dejaron, que solo lo dejaron en la lateral, que estaba en posición de atacante. Alan Benítez, el pase fue fantástico, la paró y definió con mucha potencia Alan, el arquero Ferreira la saca al córner. Sí, señor, tiro de esquina. Tupi Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El Mansur, Víctor. Nuevamente Agustín Mansur. Muy bien, le va a pegar Mansur sobre la derecha, tiro de esquina, repito, el partido está 1-1. El árbitro va a autorizar, cuidado con esta para Libertad, se defiende Recoleta, se llega o no el segundo, el equipo Gumarero, el centro por arriba, cabezazo y afuera. ¿Quién llegó de cabeza? Freire. Sí, señores, Freire, Ricardo F. Es buen jugador Freire, es muy buen jugador en defensa, sacando todo lo que llega por arriba, por abajo. Ahora que bien se anticipa para aplicar el golpe de cabeza, mal la defensa porque se le escapó Freire a su marcador. Qué cerca que pasó. Ahora tiene buen físico, Víctor, el zaguero liberteño. Así es, y por sobre todo un nivel interesante mostró la vez pasada, también en este primer tiempo de partido. Dio la sensación, porque muchas veces tuvo problemas defensivos Libertad el torneo pasado, que llegó para ordenar el fondo Gumarelo. Y dijo el presidente Gumarelo, recomendado el Tata, estuvo en el Inter Miami, justamente recomendó Tata y vino a Libertad, Víctor Villalba. Así mismo, en su momento jugó en Inter Miami, recomendado por Gerardo Martino, pasado en Independiente de Avellaneda, Pumas, jugó en Grecia. Así que tiene buen recorrido Nicolás Freire. El partido está 1-1, Juan. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos Peisupa Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Benita Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. La tarjeta para Echeguren, Víctor. El amonestado te confirmo, es Franco. Alexander, exactamente, no es Seguren, es Alexander Franco, el número 31. Muy bien, el volante de Recoleta amonestado. Tiro libre sobre la izquierda para Libertad. Whirlpool con el pacto de confianza inició. Ya sabes, sin Fortini no hay Carolín. Muy bien, le va a pegar Mansur, señoras y señores. Minuto 38. Caricia, estamos más hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llamarnos al 449-488. Rumbos y sean de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Golpe de cabeza, marca, Marota, pelota sobre la derecha, sale Giuseppe Cuyari, pelota a la izquierda, saca de costado, cerca al banderín, pertenece a Libertad. Tupi Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca al minuto 40. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Esto es fútbol a lo grande, estamos en la 1080M Radio Monumental. Golpe de cabeza, cuidado con esta, remata al arco, le pegó Iván, se desvió esa pelota en un zaguero de Recoleta, pelota a la izquierda, avanza Guyani, jugando la pelota bien, en esa zona del campo de juego, juega parando, está parando González, tiene sobre la izquierda, marca en esa zona el hombre de Libertad, pelota a la derecha, ahora igual árbitro y se aproxima. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, quedó sentido Agustín Mansur, me parece que cuando iba
a la búsqueda de la pelota, pisó mal el jugador de Libertad, por eso quedó sentido. Muy bien. El partido está 1-1. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop crece desde la raíz. Mega descuentos y mega de ahorro todos los días a jueves. Contigo Money, 20% de descuento en tus compras en la web y en el delivery. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Ricardo F. Bueno, acá hubo una falta fuerte y protesta Campuzano como que no pasó nada. El árbitro dice ya cobré. Se para el partido. Vamos a ver qué pasa con esta pelota parada. Por momentos, ese menos que el gesto que le hace Campuzano, le costó una tarjeta amarilla en la Copa del Mundo al jugador de Argentina. ¿Se acuerdan? Campuzano por poco no les tira de la oreja al árbitro y el árbitro no le dice nada. Muy bien, tiro libre para Recoleta. Hace tus paradas en las estaciones de servicio Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Nivea, la marca número 1 más vendida en electrodomésticos, heladeras, freezer y biciccoolers. Representa y distribuye Britanesia. Le va a pegar José Espínola, le pegó el 6 de Recoleta. El pelotazo a la derecha, golpe de cabeza, se desvió. A ver qué no pasó nada. Tiro de portería para Luguma. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 8 minutos del primer tiempo, Independiente Rivadavia con José Florentini y Alex Artes de titulares, igual a 0-0 con Huracán. Muy bien, Matías, pelota al fondo, sale Gilberto Flores para Libertad. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con tecnología Powerframe y su fuerza de arranque, elegí Barta. Hasta el 2 de agosto en el ahorrazo supermayorista, 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Venía al ahorrazo supermayorista. Y estos son los dos refuerzos, Víctor, vos que tenés buena memoria. Charpentier y el retorno de Alex Silva. El resto de la misma base del torneo de apertura, ¿verdad? Sí, el resto es la misma base, exactamente. Los refuerzos son Alex Silva y Charpentier. Después y Orlín Barreto, que también el torneo pasado jugó en Temperatures, pero después están todos los mismos que ya habían terminado jugando la temporada entera pasada. Claro, los nuevos son Barreto y Charpentier, pero el retorno de Ale, es así, Víctor, ¿eh? Así mismo, tal cual. Muy bien, el partido está 1-1. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorios Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad, con las mejores y los mejores precios del país. En stock, lo bueno para vos. Y los suplentes trabajan, bueno, de hecho, como son muchos suplentes, Víctor, en 2 tandas, ¿es así? Sí, hasta 6 a la vez pueden moverse. Ese es el reglamento de que se amplió la banca de suplentes. Por eso en tandas de 6 se van levantando y sentando como para que todos tengan la misma carga de trabajo. Víctor, ya que está cerca los suplentes, Barreto Orlín, ¿lo estás viendo? ¿Está como suplente, Víctor? ¿Lo reconoces? Es el número 22, Orlín Barreto. Ahora mismo no está parado. Ahora mismo no está en el grupo. Camiseta 22 tiene el ex Cementerio. Muy bien, la pelota para Mansur, va el buscapié Mansur, no pudo Villalba, la pelota larga sobre la izquierda, golpe de cabeza de Aldo, tampoco podía Richard. Ortiz, a ver, Freire le pegó, buscó el arco Freire, Ricardo. Sí, está bien, Freire le pegó. Voy a decir algo, pero que se entienda realmente la comparación. No digo que sean iguales, ni mucho menos. Y le pregunto a Víctor, porque él cubrió muchísimos partidos de Libertad. Desde que salió el jugador que está en Palmeira ahora, ¿cómo se llamaba el argentino, Víctor? Barbosa. Yo creo que uno de los mejores que vino después de eso es Freire, ¿eh? Sí, tiene algunas cosas de Barbosa, sí, realmente. ¿Verdad? La salida. Sí, la salida, la forma que perfila el cuerpo para saltar, me hace acordar mucho a Barbosa. De repente el tema con Barbosa era de fácil tarjeta. Creo que Freire manejó mejor eso en el primer partido. Ahora también lo vamos a ir conociendo, obviamente, pero creo que Barbosa tiene un alto promedio de tarjeta con respecto a Freire. Más experiencia tiene Freire, pisa diferente en la cancha. Sabe, no es tonto. Barbosa quizás en la juventud también le jugaba en contra, porque Barbosa ¿cuánto tiene ahora? Menos de 30 tiene Barbosa, ¿verdad? Sí, Barbosa es menor que Freire, eso sí.
Muy bien, el partido está 1-1. Shorty Vive, carne 100% chequeña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito, Shorty Vive. Apostar es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. De hecho, hay jugadores que te marcan, que te muestran esa presencia, Ricardo. Hay jugadores que te marcan ese nivel que son así, ¿verdad? Sí, y cuando jugás en equipos grandes también te da algo diferente. Y Barbosa jugó independiente, al igual que Freire también. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad y litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. 1-1, Quinto Yucuá, Libertad Recoleta. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Muy bien, recordando que Guaraní ganó San Lorenzo por 1-0. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con polarizado Premium Santec Ball. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Víctor, y llama la atención, claro, Jorge hace el equipo, Diego Jorge González. Avanza Alan, se le va, decía Víctor, miralo por ejemplo a Wilfrido Báez, que el torneo de apertura, Wilfrido fue gran figura de Recoleta, Víctor, Así es, yo creo que hoy también pasa, Diego, la nueva inclusión de Báez porque quieren empezar a sumar buenos minutos con el juvenil. Por eso Ullari ocupa el lugar que probablemente en otra clase de partido lo ocupe Wilfrido Báez. Muy bien, el partido está 1-1, poquito termina primer tiempo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, Seporemoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Sí, señor, de a poquito termina este primer tiempo. El partido está igualado a 1. Va soltando el del fondo Gilberto Flores. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 44 años construyendo contigo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 098-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Sí, señor, pelotazo por el medio, se metió Ortiz. Viene bajando Ortiz, puso la pelota para Aldo. Se mete González con ese balón, el zurdo movido. Esto es falta para mí. Viene buscando Richard, levantó Ortiz. Golpe de cabeza de Alan. Se repone Aldo, cuidado, acá lo tocan a Mansur, le tocó Espínola. Pelota por remedio para Villalba, colocó, marca Marota, pelota a la izquierda, David de conseguir. Se mete Río con la pelota, a ver, segundo no, movió Richard, tapó el arquero y el tiro de esquina, Ricardo F. Bueno, y pasó de todo, falta de Mansur, falta de Espínola, la jugada de Richard Ortiz que define un poco forzado, por eso no puede darle la potencia necesaria. Ahí sí apareció el arquero Morínigo, era hora que Morínigo aparezca para salvar lo que parecía el segundo de Recoleta. Tiro de esquina para Recoleta. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Víctor? Pedro Ríos. Él está jugando como volante, Víctor, ¿verdad? Volante por izquierda, exactamente. Muy bien, tiro de esquina, ¿no? Y ahora le da la pelota a José. Tiro de esquina para Recoleta. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. A poquito termina primer tiempo. Cada vez que cargas 5 Petrol, le sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. En Electroban llegó el tiempo de descuento. Secarropas María Gris, 1.800.000 al contado, 18 cuotas de 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Amonestado Alejandro Silva, Víctor. Así es, se quiso avivar Alejandro Silva, lanzó un balón dentro del campo para que no juegue rápido Libertad, se dio cuenta el árbitro y fue a buscarlo directamente a Alejandro Silva amonestado. Muy bien, minuto 49. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Muy bien, señoras y señores, se cierra primer tiempo, Libertad Recoleta empatan 1-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos acá con Ricardo, con Víctor en una presentación de
Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Gracias, Diego. Lo vamos a molestar a Nelson Cuevas, aquí en la zona de preferencias con la gente de Recoleta. Nelson, te puedo molestar un rato para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo estás, Nelson Cuevas, observando este partido? ¿Cómo viste Recoleta Libertad el primer tiempo? Bastante bien. Recoleta tuvo un primer tiempo bastante aceptable, en donde pudo atacar y golpear en la primera etapa en un descuido de Libertad, pero evidentemente Libertad no tiene la posesión de balón, entonces eso hace que lamentablemente Recoleta en su nivel de juego tenga que replegarse únicamente, porque Libertad tiene muy buen juego en el sector del medio del campo. Lo he visto muy bien a Pachi Carrizo y a Mansur, que tienen muy buen toque, entonces eso hace que evidentemente Recoleta tenga que retroceder un poco. Nelson, también hablando de Libertad, una fecha especial, seguramente tenés buenos recuerdos, te tocó integrar y en Libertad, que tuviste tu paso también. Me tocó salir campeón con Libertad, una institución fantástica, una institución modelo, en donde aquí al futbolista prácticamente no se le debe, al futbolista se le tiene bastante bien en todo sentido, y bueno, evidentemente mi respeto para el club, en donde formé parte también y me trataron muy bien. Nelson, un análisis del momento de Olimpia y Cerro, no ha pasado nunca que empiecen perdiendo sus dos primeros partidos ambos. Y la verdad que es medio raro por el hecho de que son equipos grandes y evidentemente se prepararon de la mejor manera, como Cerro Porteño tuvo su pretemporada, el técnico ya venía conociendo a todo el plantel, lamentablemente los resultados no se dan y las críticas están viniendo de como bomba atómica, están cayendo tanto en el campo de Cerro Porteño. En el campo del Olimpia a lo mejor un poquito menos por el hecho de que es el último campeón, entonces evidentemente pasa a lo mejor todavía en segundo plano, pero en el Ciclón está bastante fuerte, está candente, y te diría que es urgente un resultado. Creo que juega contra el Luqueño el próximo partido y tiene que estar prácticamente al mil por mil para sacar ese resultado. Gracias, como siempre, por el tiempo. Cuando guste. Así la palabra de Nelson Cuevas, aquí en la zona de preferencias, acompañando a la gente de Recoleta, Diego. Algo más, Víctor. Ahí estamos viendo a Juan Daniel Cáceres también. ¿Qué hace su presencia acá en este escenario? Me pregunta a Diego aquí, Juan Daniel, ¿cómo estás? Antes que nada, trabajando en la estructura de Recoleta siempre, Dani, ¿verdad? Por ahora vine a acompañar a Luis para mirar un poco los partidos. Estuve la vez pasada con San Lorenzo y bueno, ahora otra vez, ¿verdad? Pero estamos ahí conversando. Pero, ¿cómo te presentamos oficialmente en este momento? ¿No como parte de Recoleta? No, esperando con Gustavo Morini o alguna cosa. Seguís con Morini en ese sentido. Pero antes de que vuelvas con Morini, vos venías trabajando de cerca del club, ¿verdad? No. Antes de que venga Morini estaba de vacaciones, como siempre estamos cuando no tenemos trabajo, pero no estaba con Recoleta de cerca. Ah, perfecto. O sea, más por una cuestión de amistad, de relacionamiento cercano. De lo que quedó en el tiempo que estuve con Luis y con todo ese trabajo que hicimos de la intermedia. Y bueno, después cuando me dijo, con muchísimo gusto, porque es como si fuera mi casa. Dani, aprovecho y te pregunto, ya que estamos... Preguntaba recién a Pipino el tema de rarísimo que Olimpia y Cerro arranquen perdiendo sus dos primeros partidos. ¿Qué análisis hace de eso, así mirando desde afuera? Y la verdad que lo único que se me ocurre es que Cerro, al menos en el aspecto de Cerro puntualmente, es que esté esperando el partido con Palmeiras con muchísima tensión de alguna manera, pero en los malos resultados del campeonato local siempre lo que hacen es otra vez debilitar otra vez esa fuerza que uno tiene que tener, porque cuando uno va ganando el torneo después se enfrenta a los partidos de Copa con otra energía también, ¿verdad? Pero es muy llamativo. Vos que jugaste en Cerro y que saliste campeón en su momento y sabés que se necesita ese plus en un equipo grande, hoy mirando desde afuera, ¿te llama la atención tantos lesionados, algunos jugadores que por ahí no corren lo que deberían correr? ¿Cómo queda esa imagen Cerro desde afuera? Sí, ya desde el torneo pasado y cuando vino hizo esas declaraciones a veces de mucho voltaje, ¿verdad? Con el tema de la preparación de los jugadores y demás, y bueno, a veces las lesiones son un poco preparación y un poco de fortuna también, ¿verdad? Y a veces también influye. No sé, no quiero opinar sin saber desde adentro, pero bueno, el tema de los lesionados es algo que a veces
te empieza a tocar y a veces por tiempos prolongadísimos tener el plantel siempre disponible, ¿verdad? Pero bueno, forma parte también de esto, ¿verdad? Gracias, Juan Daniel, un gusto. Hasta luego, un gusto. Así la palabra de Juan Daniel Cáceres. Hoy aclaraba él por la relación cercana, la amistad que tiene con Luis Vidal. Vino a observar el partido. Él sigue trabajando con el cuerpo técnico de Gustavo Morínigo mientras esperan una oportunidad. Tiempo atrás estuvo en la estructura del Club Recoleta, pero hoy decía que continúa detrás de Gustavo Morínigo. Gracias, Víctor. Ahí lo vemos a Dani, ahí lo saludo a Dani Cáceres. Gran persona, gran persona, gran jugador, gran ser humano el Dani Cáceres, y gran cantante de karaoke también el Dani Cáceres. Entonces, nosotros nos metemos ahora en este partido que fue lindo, fue lindo. Primeros 45 minutos de buen fútbol, partido bien disputado. Ale Silva, por querer avivarse, metió la pelota en el terreno de juego y fue amonestado. Y creo que Ale va a ser uno de los cambios que va a introducir en este segundo tiempo el técnico, pero va a entrar con una tarjeta amarilla, así que va a tener que cuidarse mucho. Aunque la experiencia, la calidad que tiene, Ale va a saber cómo sobrellevar esa acción en la que se equivocó. Muchas veces se hacen cosas, pero fue más simpático lo de Ale Silva, no sé si se dieron cuenta, que se quiso refugiar detrás de un compañero. Ah, no, Ale está todavía calentando, pensé que ya fue al vestuario, pero está todavía calentando. Ale se escondió detrás de uno de los jugadores de Recoleta, como echándole la culpa, y el árbitro lo buscó y le dijo: no, fuiste vos, vení por acá, y le sacó la tarjeta amarilla. Pero vamos por parte. ¿Cómo empezaba el partido? Con un Libertad que atacó y que mostró, con un Recoleta que primero jugó mucho a las pelotas largas. Y no digo que sean pelotazos, y si lo dije, entonces me corrijo, porque a veces el pelotazo es cuando vos te das cuenta que estás apretado y pegás un rechazo, sacás la pelota como sea. Entonces metés un pelotazo, y un pelotazo de repente puede terminar en un buen pase, que se dio y se vio muchas veces en el fútbol. Pero lo que hacía en ese momento Recoleta era jugar con pelotas largas, buscando a sus picadores, a Guyari, que estaba abierto por el sector derecho, y también lo buscaba a Aldo González. No tanto a Richard Ortiz, que es más estático, más fuerte, más grande, está para otra cosa. No le estaba saliendo bien, y en ese sentido, cada vez que iban golpe por golpe, el que estaba más cerca era Libertad. Pero en una jugada de una pelota larga, de vuelta esta vez por el sector derecho, la corrida de Guyari, el centro prácticamente medido a la cabeza de González, que se lanza aplicando el golpe de cabeza, dejando sin chances al arquero Morínigo y poniendo el primero del partido a los 9 minutos. Sorpresa quizás sí, principalmente para la gente de Libertad, que observando cómo se daba el encuentro, se notaba que era difícil que le conviertan, pero el fútbol tiene estas cosas, y hay veces que los centros bien metidos, y cuando no hay una buena cobertura en la zona defensiva, termina pasando lo que le pasó al conjunto de Libertad el día de hoy. Mucho para hacer no tuvo Morínigo, porque le cabecean a quemarropa, quizás no muy colocado, pero le ganan la velocidad de la pelota en el remate de cabeza, después del buen centro, repito. Así se ponía adelante Recoleta. Y uno pensaba, bueno, Recoleta es un equipo que contragolpea bien, que juega bien, gana 1-0, Libertad va a estar obligado a salir, y si Libertad está obligado a salir, va a dejar espacios y Recoleta puede aprovechar el doble. Ya había aprovechado en una jugada para el gol, entonces con espacios podía ser mejor todavía el panorama. Pero Libertad no le dio mucho tiempo. Porque salió, porque lo apretó, porque en los primeros minutos tuvo en Iván Ramírez un jugador que corría todas las pelotas, que realmente mostraba muchas ganas para jugar al fútbol. Y cuando tenés un jugador así, picador, fuerte, que atropella, que busca todos los balones, entonces la defensa tiene ese problema. Y muchas veces este jugador, sin participar mucho, pero con la movimentación que tiene, arrastra la marca, y eso hace que uno de los compañeros tenga la posibilidad de ocupar ese espacio. Del jugador que salió con Iván, más otro para encerrarlo en el 2 contra 1, ahí dejas un espacio, y si ese espacio bien ocupado, entonces las cosas te pueden favorecer y te pueden sonreír. Empató Libertad a los 13 minutos en una jugada que arranca por el sector izquierdo,
donde nuevamente estaba destapado Iván, que toca con Mansur. Mansur que se acomoda, que saca el remate y a mitad de camino encuentra el pie del compañero. El pie de Villalba, que para mí hace un taco, desvía totalmente la pelota para convertir el empate de Libertad. Así, en 13 minutos. Antes de los 15 ya teníamos 2 goles. Después no pudimos seguir disfrutando de la mayor emoción del fútbol, pero sí de un partido por momentos muy bien jugado, por otros momentos bastante friccionado, porque los dos pegaban, porque los dos cortaban demasiado. Pero lo cierto y lo concreto, que vayamos por parte. 9 minutos de la primera etapa. El gol de González de cabeza, lo recordamos en el relato de Diego Iván. Giuseppe Gugliari, el centro, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Aldo González, gol. Recoleta Aldo. Aldo González, qué cabezazo la pelota. La pelota al poste izquierdo del arquero de Libertad. De Rodrigo Morínigo, el centro a la derecha y el cabezazo de Aldo. Llega el primero el canario. Señoras y señores, sorprende Recoleta. Sí, señor Giuseppe. El centro, la asistencia y Gugliari. De palomita. Pasa a ganar Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? Golpea el canario. Recoleta 1-0 para Libertad. Sí, sorpresa porque se ponía Recoleta en ventaja, sorpresa porque hoy es el aniversario de Libertad, el primer partido de Nelson Aedo dirigiendo al equipo, pero rápidamente llegó al empate. Y me gustó el gesto de Nelson en el gol de Libertad, porque hacía el gesto de vamos a jugar, como dándole la confianza a su equipo de que jugando al fútbol se puede llegar. Y muchas veces cuando uno ve a un jugador, porque yo creo que si uno tiene una radiografía rápida de Nelson Aedo, va a priorizar decir, era un jugador que peleaba todas las pelotas, era un guerrero, aparte de que era un buen jugador, que hizo goles importantes, vaya si no, aquel gol a la selección argentina, ¿se acuerdan? A la selección de Maradona, esa jugada entre Barreto, Salvador Cabañas y la definición espectacular de Nelson Aedo Valdés. Ya antes de esa jugada del gol a Romero, estrelló una pelota al palo y estaba avisando, y después hizo un golazo que quedó en la retina de todo el fútbol paraguayo. Pero vamos al empate, porque si convertía Recoleta, no se hizo esperar Libertad para poner el empate. Y a los 13 minutos, 4 después del gol de Recoleta, llegó Villalba para poner el empate para el Gumarelo. También recordamos ese gol en el relato de Diego Iván. Se mete Ramírez está dentro del área, puso bien, bajó Mansur, le pegó, tiró, se desvió. Gol. Libertad, el remate de Mansur, pero creo que esa pelota se desvía. Creo que fue en Rodrigo Villalba. El remate de Mansur. Se desvía esa pelota. Festeja Nelson Aedo. Empató Libertad, señoras y señores. Iván Ramírez pone para Mansur. Se desvió en Villalba. La pelota al poste derecho fue Rodrigo. Rodrigo Villalba, el 24, empató para Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 1 para Recoleta. No le dio tiempo, no le dio espacio para disfrutar de la victoria parcial, lo empató rápido el Gumarelo. Y después se dio un partido, como decíamos, friccionado por momentos, bien jugado por otros. Libertad intenta jugar bien al fútbol y eso es positivo. Recoleta se sabe que con Jorge González siempre jugó bien. A veces le sale bien, otras veces le sale mal. Simplemente me vino a la memoria el primer partido de Recoleta después de ascender en esta cancha, que ganaba 2-0 o 3-0, ¿se acuerdan? Y después le hizo 5 Libertad, porque Recoleta se entusiasmó y dejó muchos espacios. De ahí en más aprendió también el técnico que no se puede enloquecer en un partido de fútbol, que tiene que saber contra quién juega y que tiene que saber en qué momento atacar y en qué momento replegarse.
Hoy creo que aprendió bien la lección y por algo está donde está, inclusive haciendo una gran participación en Copa Sudamericana el conjunto de Recoleta. Muy bien, correcto, Ricardo. ¿Hay cambios o no, Víctor? Sin cambios en el entretiempo, recordando que en la primera parte entró Echeguren por Figueredo. Muy bien, señores, arrancó segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. Correcto, Juan, muy bien. La pelota sobre punta derecha sale en esa zona del campo de juego. Gilberto movió para Freire. Toca del fondo, Libertad. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. La pelota de Freire juega para el Pache Carrizo. Levanta esa pelota Carrizo. Golpe de cabeza, marca. Marota está dejando para Giuseppe Gullari. Va marcando en esa zona Marcelo. Se le va la pelota. A ver qué dice el juez. Saque de costado para... Finalmente es para Libertad, Víctor, ¿eh? Así es, rebotó por último en Gullari. Muy bien, pelota al fondo, sale Gilberto Flores para el Guma. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparación y disfrutar. Pechugón, paraguayo como vos. En San Justo Hierro, San Los Fronteras, Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 098-330-8813, Radio San Justo Hierro. Tiro de portería para Recoleta. Fortivitano, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Holanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisur, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más. Le pegó el palo, Mansur, rebote, salvó Ferreira. Fantástico el arquero y pide asistencia a Ricardo F. Bueno, la primera no sé qué quiso hacer el arquero porque dejó pasar esa pelota. Simplemente la acompañó con la mirada en el remate de Mansur que pegó en el palo y en el rebote Fernández. Por Dios, tenías todo el arco, amigo. Le pegaste justo donde estaba Ferreira, que puso las manos de buena forma y sacó la pelota al costado. Víctor, está en el piso el arquero. Sí, pasa que con la cara tapa la segunda. El remate de Marcelo Fernández va directamente al rostro de Nelson Ferreira, por eso quedó sentido el golero de Recoleta. Bueno, en el rostro, Rico, ¿cómo duele? Hay que aceptar el arquero, porque mira que tenía todo el arco. Era lo que decía la vez pasada en el partido de Cerro de Mayo. Vegetti le pegaba todas las pelotas donde estaba Rossi. Y ahora tenía todo el arco y justo donde estaba Ferreira, mirá, le pegó en la cara inclusive al arquero de Recoleta. Sí, señor, 2 minutos, el partido 1-1. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 721-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora creo, Ricardo, que Libertad se le va a ir con todo a Recoleta en este segundo tiempo. Sí, así salió a atacar, pero no puede descuidar. Cuidado que Recoleta es un equipo que contragolpea muy bien. La pelota para Espinosa. Espinosa juega para el Pache Carrizo. La pelota de Carrizo movió a la derecha, pone para Gilberto, pasó la frontera, campo rival tiene Gilberto Flores. Pasaron 2 años y un poquito más, como dijo Víctor, en su retorno a este equipo reponero. Sí, te escucho. Me pasaba Matías Infran el dato exacto. Clausura 2023, en realidad el último torneo aquí en Libertad. 2 años de préstamo en Trinidense, 6 meses en Estados Unidos. Así que para ser precisos, casi llegando a los 3 años después, retorna a jugar con la camiseta de Libertad. Muy bien, excelente ese dato. Entonces, pelota a la derecha, juega. En esa zona Gilberto movió para Villalba. Va buscando esa pelota. El hombre de Recoleta tiene. En esa zona José Espino la movió para Richard. Lo hace rebotar en el rostro campusano. Corre Cemento Ortiz de Recoleta. La pelota para el fondo, tranquilo, dice Morínigo. Va soltando lentamente el portero de Libertad ese balón. Whirlpool con el pacto de confianza RGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Señoras y señores, el partido está 1-1. Informa Personal Flow del internet más rápido del país. Y en Argentina, 37 minutos del primer tiempo. Independiente Rivadavia con gol de Alex Arce le está ganando 1-0 a Huracán. Muy bien, remata el arco de Ortiz y se rebota esa pelota sobre la punta derecha. Campuzano movió, entregó para Villalba, corre, se mete Rodrigo, ganó, sigue. Le robaron la pelota a Ricardo F. Sí, se entretuvo mucho con la pelota de Rodrigo Villalba hasta que la pierde. Ahora se convirtió en un partido un poco de imprecisiones en el mismo, pero mejor Libertad. Ahora, ¿cómo le extraña a Lorenzo Libertad, Ricardo? Sí, mucho. No tiene otro delantero. A ver, pelota filtrada.
Atento Ferreira, sale el portero del Canario. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAES y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Señoras y señores, el partido está 1-1, recordando que con el trabajo de Jorge Casal, Jorge Nino Sosa y los compañeros con Facundo Guaraní le ganó de visita 1-0 a San Lorenzo. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar activa tu energía extra. Recuperar un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. La pelota de Franco tiene Franco movido, dejó para Espínola. Este juega sobre punta sur. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro 6 indica Diego Iván. Y su seguros Chaco. Sí, señor, mañana la intermedia General Caballero enfrentará a Benjamín Acebal y Fernando de local ante el 12 de junio. ¿Cómo está quedando la tabla? Mañana arranca otra fecha más de la intermedia. Tenemos el repaso, vamos a ir a poquito con Matías porque es interesante darle justamente el destaque a la intermedia porque ya arrancan las revanchas de la fase de la intermedia. Y el sábado, Guaireña recibirá a Tembe Tardí en el Estadio Parque del Guairá a las 10 de la mañana. Mismo horario para Resistencia, que recibirá a Tacuarí en el Tomás Vegan Correa. Claro, pero los primeros que están arriba en la tabla, es decir, arriba está el 12 de junio, lo sigue Benjamín y General Caballero, ese es el orden. Así mismo, 12 de junio 36 puntos, lo sigue Acebal con 32, General Caballero 30, Santaní es cuarto con 27 y Sol de América quinto con 24 puntos. Excelente, Matías, las primeras posiciones, los 5 mejores, puntuados justamente la intermedia. Pelota sobre la izquierda, sale del fondo Recoleta. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilante a los 55 años, 5-2-18-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol, registrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad por mayores de 18 años. Muy bien, el partido está 1-1. Pelota ligera, sale Marcelo, se mete Fernández. Falta de Guyari, esto es tarjeta. ¿Qué pasó, Ricardo? Qué tonto este jugador. Mira que hay que ser tonto para hacer lo que hizo. Lo agarró, ya iba a cobrar al árbitro, lo abrazó y lo tiró al piso. Agarrarlo y después soltarlo y listo. ¿Para qué tanto? Tiro libre para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Víctor, tienen 2 amonestados Recoleta, Franco Guyari y 1 Ramírez en Libertad. Víctor, ¿es así? Así es, en cancha. Y después agregamos a Alejandro Silva, que también está amonestado en la otra. Correcto, muy bien, la pelota ligera se mete Mansur, para esa pelota Mansur dejó suavecita, pone la pelota para Campuzano tira otra vez para Mansur, movió para Freire, viene buscando el zaguero central de Libertad, movió a la derecha, entregó para Gilberto Flores, paró, levantó la cabeza, juega otra vez para el fondo para Freire, toca la pelota el repollero. Whirlpool con el efecto de confianza LGO, ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Recordando que está de festejo Libertad, la pregunta es, en su celebración de años como vida institucional, ¿será capaz Libertad de ganar la Recoleta? Vamos a ver si está el gol. A ver, le pegó, se desvió Marcelo. El remate y desvió la pelota Marota, Ricardo. Sí, señor, lo trabó justo ahora. Hay que hacer, me parece, una encuesta no una encuesta, sino un editado de cuántas oportunidades tiene Marcelo Fernández por partido y cuántos goles tiene. Sí, señor, tiro de esquina para Libertad. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Te va a pegar Mansur, tiro de esquina. Jueves de descuentos reales en la web de catedral.com.py. Hasta 50%, 20% con tarjetas crédito cooperativa Lambaré y más. Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. En su cumpleaños Libertad le va a ganar unos Recoletas. Esa es la pregunta que uno se hace. Pelota en el aire. Golpe de puños del arquero. El rebote de Alan le pegó. Se desvió, qué balonazo, Ricardo. No, si no se desviaba era gol, Qué bien que le pegó Alan desde media distancia, con mucha potencia, muy buena dirección, se desvía en el camino, se salvó aquí Recoleta. Otro tiro de esquina para Libertad. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor? Hay agarrones entre Mosquera y Campuzano, por eso la advertencia mientras se prepara para ejecutar Mansur. Hoy le va a pegar Mansur. A ver Libertad que quiere acompañar en la cima. Trinidense quiere estar arriba con el 2 de mayo. A ver, Mansur le pegó. Seguro atrapa la pelota Ferreira.
Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. ¿Qué pasó con Freddy Ricardo? Y lo taponó el arquero. Podía hacer tarjeta inclusive porque le tira un poco el brazo. Pero el árbitro entendió que simplemente fue una obstrucción, entonces él le perdonó aquí a Freire. Cerquita de los 10. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 099-4936-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios en los usados y disfrutan con los productos tu pizza. A ver, ganó José Pirola, cuidado con esta para Recoleta, movió la derecha para Giuseppe Goyani, va al Bocapié, puso bien para Chagún en el centro y al tiro de esquina. Fue Gilberto, Víctor. Así es, Flores al córner. Muy bien, tiro de esquina, Ricardo F. Se salvó porque estaba Ortiz solito detrás del jugador. A ver si convertía un ataque profundo y bueno de parte de Recoleta. Muy bien, tiro de esquina para el Canario. Tu Piro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidades. ¿Quién le pega, Víctor? Alexander Franco. Muy bien, Franco le va a pegar tiro de esquina para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Le pegó Franco, pelota arriba al cabezazo defensivo, pelota a mitad de terreno. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atura y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Esto es fútbol a lo grande, sintoniza y listo, el partido está 1-1. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo Tagotar Stock Retes @ Volkswagen Paraguay. Pagar con QR Mango, enviar o transferir dinero Mango, pagar servicios Mango. Accede a créditos y cobra con QR, chatea desde la app Mango, la nueva forma de vivir. Por el fondo sale el equipo liberteño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 45 minutos del primer tiempo, Talleres de Córdoba con gol de Ronaldo Martínez le está ganando 1-0 a Vélez. Bien por Ronaldo, entonces pelota al fondo, sale Ferreira para el Canario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Bristol cumple 46 años, televisor Win de 43 pulgadas, 18 cuotas de 119.000. Celular Samsung A16 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, acá, ¿qué pasó, Víctor? ¿El saque de costado? Así es, lateral en ataque para Recoleta. Muy bien, buscan la pelota, Mojera, el partido está 0. El partido está 1-1. Caricia, Stop of Mine, hace 2 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales, llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Bueno, Víctor, ahora lo que decíamos, Víctor, va a ingresar ahora Wilfrido Báez y Alejandro Silva, Víctor. Así es, 2 cambios juntos en Recoleta, 10 Alejandro Silva y 17 Wilfrido Báez. Muy bien, saque de costado para la visita. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Wilfrido Báez y Alejandro Silva van a pisar el campo en Recoleta. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop, crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos del país y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Carrizo pone la pelota sobre punta derecha, se van arriba en esa zona del campo de juego, tira Mansur. Mansur con ese balón pone para quién, para Alan. Este levantó Mansur, juega para Marcelo, será el segundo, no paró. Se mete Marcelo juega bien. Espinosa, el centro largo para Villalba, fuerte la pelota, Ricardo F. Sí, el centro, no quiero decir sin sentido, pero algo por el estilo, ¿verdad? No fue buena la definición. Acá Recoleta va a empezar a mover el banco de suplentes. De hecho que hizo un cambio, pero por obligación. Y entonces no podemos contar como un cambio táctico. Ahora sí lo va a hacer el ingreso de Silva, el ingreso de Wilfrido Báez, que le van a dar una movimentación totalmente diferente. La pelota a mitad de terreno, se mete Campuzano movió. Espinosa, segundo. ¡Gol!
Aparece su capitán, Matías Espinosa, remate esquinado, el capitán de Libertad. No pudo en esta oportunidad, ya no pudo el arquero Nelson Ferreira. Y cumpliendo los años Libertad, 121 años de vida institucional. Y qué regalo le da Matías, ¿sabe cómo está la cosa? Libertad le está ganando a Recoleta por 2-1. Monumental. Qué pase que metió, porque realmente fue estupendo. El pase del volante central de Campuzano, filtrado, imposible para la defensa. Qué mal que cerró Guyari. Si me preguntan dónde estaba Chegur en el lateral derecho, no sé. No lo vi en el plano. Lo cierto y lo concreto que la pelota fue bien puesta. Y la definición del lateral izquierdo del capitán de Matías Espinosa. Un golazo para que Libertad de perdedor se ponga en ganador el día de su aniversario. Momento del gol. 14 minutos, segunda etapa. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal Flow del internet más rápido del país. Los cambios, Víctor. 3 cambios juntos en Recoleta. Camiseta 10, Alejandro Silva. Salió Dairon Mosquera. 17, Wilfrido Báez. Salió Guyari. Y 11, Kevin Parzajú. Se retiró Richard Ortiz. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 16 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Diego Iván. Libertad gana 2-1. Y su seguro Chaco. Libertad con esto alcanza Trinidense, alcanza 2 de mayo. Pelota a la derecha. Y la próxima fecha Libertad enfrenta a Guaraní. Aceites parados en las estaciones de servicio Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Libertad gana por 2-1. Comprando 3 cubiertos Kumo al acuerdo es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Energy venía Chacomer. Kumo mejor en todos los caminos. Hasta el 2 de agosto en el ahorrazo supermayorista. 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Venía el ahorrazo supermayorista. Gana bien Libertad, Ricardo F. Sí, gana bien, porque el descuido de Recoleta en la marcación fue realmente muy grosero, muy grande. Dejarlo pasar a Campuzano de la manera que lo dejó pasar y después nadie interrumpe el pase. Mal marcó, le ganaron las espaldas por el sector derecho y ahí apareció Espinosa, que no habría hecho mucho en el partido, pero que cuando subió demostró la calidad que tiene para la definición. Que de costado punto derecha pertenece a Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puchepe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. ¿Qué reclaman los de Libertad, Víctor? ¿Una mano? Reclaman mano de Luis Cardoso. Tal cosa no se sancionó. Lateral en ataque para Libertad. Sí, señor. Cerca el banderín. Saca de costado. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, otra vez para Libertad. Campuzano busca la pelota, saque de mano sobre la derecha. Whirlpool con el pacto de confianza eligió. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Muy bien, Libertad gana por 2-1. Guaraní le ganó a San Lorenzo por 1-0. Informa Personal Flow del internet más rápido del país. Y a los 45 minutos en Argentina, 45 minutos del primer tiempo, Independiente Rivadavia le gana 2-0 a Huracán. El segundo lo marcó José Florentín. Muy bien, igual, le quiso pegar esa pelota. Marca Franco, tiene para Recoleta, movió sobre el costado izquierdo, se mete Wilfrido, corre, se va de arriba. Está sobre la izquierda de ese sector del campo de juego. Se mete Wilfrido, colocó pase profundo para Kevin Parsajud. La marca sobre punta derecha, va al cruce Gilberto, pelea Parsajud, a ver qué dice el juez. Y será tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Canario. El hincha caliente, 90 minutos, necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Euroforma, Industria Paraguaya. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock Lo bueno para vos. Golpe de cabeza, pelota para el fondo. La viene buscando Aldo, se mete González, remató, se desvió. Y otro tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad.
publicidad. Tiro de esquina para la visita. Chorti Vive, carne 100% chaqueña. Encontrarlo en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. O en tu punto favorito, Chorti Vive. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. ¿Quién le pega, Víctor? Alejandro Silva. Le va a pegar a Alex Silva, tiro de esquina. Levanta los brazos a ver si empata o no. Recoleta a ver si empata o no. Pelota en el aire. Cabezazo defensivo de Mati Espinosa. Pelota al medio. La tiene Aldo. Paró de derecha. Juega en esa zona del campo de juego para Alejandro. Va al centro por el medio. El rebote para José. Sale del fondo Recoleta. Cocido con leche. La pradera en su presentación se fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va a cambiar Libertad, Víctor. Así es, 3 cambios juntos. 19 Iván Franco, 11 Elvio Vera y 13 Joaquín Bogarín. Comienzan a salir los jugadores, se va Iván Ramírez, se va Carrizo y el último es Marcelo Fernández. Correcto, muy bien. ¿Qué número tiene Bogarín? Número 13, Joaquín Bogarín. Correcto, muy bien contigo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 2-1. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Te parece si repasamos, Víctor? 11 Elvio Vera, salió Iván Ramírez. 13 Joaquín Bogarín, salió Marcelo Fernández. 19 Iván Franco, se retiró Federico Carrizo. Muy bien, gana Libertad por 2-1. Pima y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Pima y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santic Evo. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota sobre punta derecha, corre, se van arriba Alan. Está en ese sector del campo de juego, saca de costado rápidamente. Alan movió, dejó para Bogarín. Este juega sobre punta derecha. Va soltando la pelota Libertad, repito, gana el compromiso por 2-1. Con esto igual a Trinidense, se mete con el 2 de mayo. Hay 3 punteros en fecha 2 del torneo clausura. Repito, 2 de mayo, Libertad y Trinidense. A ver, Campuzano movió para Espinosa. Se le va larga esa pelota. Vuelve a ganar. Se mete, marcó González. Ganó, movió para Franco. Franco tiene. Entregó para Villalba. Villalba le va a pegar o no. Campuzano remató. Buscó el arco. Ricardo F. Sí, le pegó allí. Campuzano me pareció que se fue esa pelota. Sin embargo, el asistente dejó seguir. El VAR tampoco metió. Bueno, en realidad no se iba a meter, pero el árbitro y el asistente dejaron seguir la jugada de Matías Espinosa. El remate no fue bueno de Campuzano. Sí, señor, el partido está 2-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, se pone muy. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Espérame, Juan, espérame. Franco, sí, Juan, seguimos. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Gildi llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildi y Ferropar construyen contigo. Sí, señor, 21:30. O'Higgins recibe a Boca Juniors. Juego de día, termina 1-0 para el equipo argentino. Repito, Recoleta, a propósito, espera a su rival. ¿Será O'Higgins o será Boca Juniors? Olimpia ya conoce. Y será el Vasco de Gama, que lo tuvo en fase de grupos al Vasco, Víctor Villalba. Así es, se repite este cruce en fase de grupo, perdió mal en Río de Janeiro, allí ganó Vasco 3-0 y aquí en el Defensor ganó Olimpia 3-1. Muy bien, el partido está 2-1 a favor de Libertad. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo hasta silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. En Wally nos renovamos, tu billetera digital siempre pero renovada. Descarga Wally, maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Bueno, estaba observando el partido que se hizo bastante tranquila ahora para Libertad, que maneja mejor la pelota, que tiene la diferencia. Pero miramos el tiempo de juego, casi 24 minutos. Queda 21 minutos más lo que adiciona el árbitro y la diferencia es un gol. O sea, no está muy lejos Recoleta, que tiene que animarse un poquito más, y con los cambios que metió me parece que le da para hacerlo. Ahora te pregunto, Ricardo, ¿y Charpentier para qué está? ¿Para qué lo trajeron a Charpentier? Y Charpentier creo que ingresó el primer partido ya cuando faltaba poco, ahora lo eligió a Parsahú. Sí, señor, la pelota para Alejandro Silva justamente para Parsahú. Está, corrió Parsahú. Bueno, ¿qué pasó, Ricardo? Bien, le metió el cuerpo. ¿Quién fue?
Flores. Pensé que sintió algo, pero no. Parecía que iba a sentir algo muscular, sin embargo se recuperó Flores. La pelota al fondo sale el hombre liberteño. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Tapó el arquero. El remate de Aldo González y desvió el arquero al córner, Ricardo. Sí, potencia de Aldo González en el remate al palo del arquero donde estaba cubriendo bien Morínigo. Muy bien, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Víctor? Alejandro Silva. Muy bien, le va a pegar Alejandro, a ver si empata. Hay un hombre caído en libertad, Víctor, ahora, ¿eh? Así es Campuzano el que está caído. Y me parece que no va a continuar porque ya se prepara Lucas Sanabria en libertad, camiseta número 21. Bueno, acá estamos viendo, justamente en el monitor, se mete Aldo. No, cayó solo Ricardo BF. Sí, ahí se levantó Campuzano. Pisó mal, parece. Muy bien, ahora sí Alejandro le pegó, tiró. Golpe de cabeza, pelota a la izquierda, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Diego Iván. El partido está 2-1. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para Recoleta. En Electroban, lavarropas automática HT Play, Michelle, 6 kilos, 1.600.000 al contado, 18 cuotas de 183.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Múnich original, amigos, Azul y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Saque de costado, pertenece a Recoleta. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, la medicina evoluciona y el SP se avanza contigo. Profesional de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor. Se retiró Álvaro Campuzano, ingresa camiseta 21 Lucas Sanabria, cuarto cambio en libertad. Contigo, Juan. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Y este cambio qué te dice, Ricardo? Bueno, estaba cansado ya Campuzano. Lucas Sanabria quizás no tenga tanta recuperación, pero es un volante con mucha llegada y que tiene muy buena pegada. La pelota para Sanabria, a propósito, Lucas pisó, movió, dejó la pelota para Bogarini, este pone el centro largo arriba, cabezazo de Echeguren, el rebote de Alan, baja, ahora Cardoso desvió, pelota sobre la izquierda. Whirlpool con el pacto de confianza y Ligeo, ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. El partido está ganando Libertad por 2-1. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que los une. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú, hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Víctor, el partido entre Guaraní y Libertad, ¿dónde se va a jugar? En la cancha de Rubio Ñu, domingo a las 18:30. El digno partido, Ricardo, Guaraní Libertad, en clásico. Sí, lindo partido. Lindo partido, Guaraní que ganó hoy, Libertad que está ganando su segundo partido, así que siempre hay una pica entre estos dos equipos. Sí, señor, pelota sobre la izquierda, sale Cardoso, juega desde el fondo para Recoleta. Exbri, cubiertas a más de 75 años, impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología y de movimiento. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pichugón, paraguayo como vos. El sábado arranca la fecha con Ameliano, 2 de mayo de fondo, Cerro recibe a Sportivo Luqueño, 18:30. En San Justo y Arroz, Ángulos, Ranchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcasi Perpetuo, Socorro, Ñembe. Vistas al 0983-3088-13, Red de San Justo y Arroz. Yogur natural de la Islanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural, la Islanda, natural como vos elegís. Señoras y señores, gana Libertad por 2-1. Estudia medicina Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta. Unisud.edu.py.
Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413 y 7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El domingo para 2 partidos, Olimpia, Rubeño en las 4 de fondo, deseamos en la Arboleda, Guaraní, Libertad, 18:30. No puedes almacenar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Y el próximo lunes se cierra con Trinidense, San Lorenzo, a las 4 de fondo. El próximo lunes, Recoleta, Nacional, 18:30. Afiliado de la Caja Mutual. Solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya. Caja Mutual. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Farsajud corrió, le robó la pelota. Gilberto puso el cuerpo, pelota en costado cerca del banderín. Saca de costado para la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad gana por 2-1. Jueves de descuentos reales en la web de farmaciacatedral.com.py. Hasta el 50%, 20% con tarjeta de crédito cooperativa Lambaré y más. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Esto es fútbol a lo grande, sintoniza y listo. El partido está ganando Libertad por 2-1. Llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Llega. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro 6 te indica Diego Iván. Iván puso la pelota para Elvio Vera. 2-1 gana Libertad. Y su seguro, Chaco. Raro Vera que no llegó, ni siquiera quiso poner el pie, quizás por temor a que le cobren alguna falta o algo, pero con la velocidad que tiene me parece que si aceleraba un poquito más llegaba a ese pase de Franco. Acá cae Villalba, tiro libre para Libertad. Informa Personal Flow, del internet más rápido del país. Por la Sudamericana, 2 minutos del segundo tiempo, Bolívar le está ganando de visitante 1-0 a Gremio. Esto no es falta, Víctor, para vos, ¿eh? No, a mí no me pareció falta, me pareció que era... Pensé que iba a cobrarle la mano al jugador de Libertad, Rodrigo Villalba. Justamente se va ahora a Villalba, entra Néstor Jiménez. Camiseta 4, Néstor Jiménez, se va Rodrigo Villalba. Y en Recoleta también se prepara el último cambio, 22, Orlín Barreto. Ahí aparece Orlín, Víctor Barreto, ¿eh? Así es, ex Tembetares, ahí ya jugó en primera el año pasado, este semestre en realidad llegó a Recoleta el 22. Es extremo, también puede jugar de media punta, Orlín Barreto. Muy bien, le va a pegar el tiro libre. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 099-4356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios, los usados se disfrutan con los productos Upizza. Unisal, Central España 330, Santorense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguas, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal. Bueno, justo hablamos de él, Orlín Barreto. Orlín se llama Víctor, ¿eh? Exactamente, su nombre es Orlín. El 22, Orlín Barreto. Muy bien, gana Libertad por 2-1. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 0 al asterisco 5683. Hoy también en la Loteadora Inmobiliaria en todas sus redes. Su inversión más segura en la vida con Loteadora Inmobiliaria. El nombre Orlín, ¿de dónde proviene, Ricardo? ¿Tenés algún conocimiento o no? Ni la menor idea. ¿Y vos, Víctor? No, tampoco, ni idea. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Ingresó Orlín Barreto, Víctor. Y se retiró Alexander Franco. Ingresa camiseta 22, Orlín Barreto. Lo van a ubicar de extremo a la derecha. Último cambio en Recoleta. Muy bien, gana Libertad. Diego, pero sí te escucho. Es de origen eslavo el nombre Orlín y significa águila. Águila, muy bien, Matías. Excelente, Matías. ¿Te escuchaste, Ricardo? Águila. Es muy popular, por ejemplo, en Bulgaria. Ah, mirá vos, Orlín. Excelente, excelente, Matías. Es águila. ¿Escuchaste, Víctor? Excelente aporte. Sí, señor, por supuesto, siempre es importante porque Orlín, por eso le decía Ricardo, un nombre bastante raro, pero es importante aprender un poquito. ¿De origen dijiste, Matías, de qué origen es? Eslavo. Eslavo. Eslovaco entonces, ¿verdad? Eslovaco. Eslovaco y también es muy popular en Bulgaria. Correcto, muy bien. Contigo, Juan. Residencia en La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Muy bien, señoras y señores, gana Libertad y está arriba con Trinidense y 2 de Mayo, ambos equipos.
Juegos, 3 equipos con 6 puntos. Pagar con QR Mango, enviar otro feliz dinero Mango, pagar los servicios con Mango, accede a créditos y cobra con QR, chatea desde la app Mango, la nueva forma de vivir. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota a la derecha se mete en esa zona del campo de juego. A la derecha tiene en Marota. Marota movió para Echeguren. Pelota a la derecha marca Espinosa, que le está dando la victoria. Y el festejo del aniversario Libertad. Gana el Guma 2-1. Pidi Motobuller en Bristol incluye una cuota de regalo y chapa gratis desde 259.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Señoras y señores, 2-1 gana Libertad. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota para el fondo tiene Marota. Marota con ese valor movió, dejando la pelota en el medio. Se mete Orlín Barreto. ¡Qué pelota! Está Barreto de Ferí. No pasó nada en el remate, pero tuvo la intención, Ricardo. Sí, Orlín se quedó con el arco a su disposición y le pegó mal. Realmente la definición no fue buena. Se salvó en esta Libertad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad del litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana 2-1. Y su seguro Chaco. Gumanero 2-1. Con el préstamo PYME de Bancob, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancob crece desde la raíz. Y con Casa, cada ladrillo, teja, gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. El centro de Jiménez, la pelota salió al arquero. El rebote pertenece a Libertad con Alan. Alan puso para Franco y marca José Espínola. Va por el piso el rebote. En esa zona va a la derecha. Insiste Libertad. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, se enredó mucho el conjunto de Recoleta para salir. Libertad que presiona, que apura, que hay una falta contra Silva que cobra el árbitro. Creo que Libertad tiene que serenarse un poquito más porque va a buscar el tercero y se puede descuidar en la zona del fondo. La pelota al fondo será salida para Recoleta. Jueves de ahorro, contigo Mona y 20% de descuento en tus compras en la web y el delivery. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. ¿Y los técnicos qué dicen, Víctor Villalba? Y en esta última se enojó Jorge González, tiro libre en salida, se estaba acomodando el equipo, hizo sorprender José Espínola, al final regaló la pelota y otra vez la tiene Libertad. A ver, Espinosa, tercero no, Espinosa juega bien para Jiménez con el centro, jugó por el medio, marca Wilfrido, va a poner la pelota para Alejandro Silva, iba en la contra de Recoleta, a ver, se mete Orlín Barreto con la pelota, Barreto movió, entregó en esa zona del campo, juega bien, buscando la pelota Alejandro Silva para Wilfrido, le va a pegar o no, Wilfrido puso la derecha, mueve para Chaguren. Y el comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo puse para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla favorita. Por recomendación de la policía salen primero los de Recoleta, Víctor. No, primero los de Libertad. Ah, correcto. Esperan en sus lugares los de Recoleta. Ah, correcto, vamos bien. Correcto. Pero 10 son los de Recoleta. ¿Por qué no le dejan salir primero a Víctor? Yo también pensé que iban a salir primero los de Recoleta, pero se informa que por recomendación de la policía primero los locales salen del estadio. Sí, totalmente, pero comparto, sí. Tiene que ser Recoleta, no. Muy bien, tiro de esquina. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Parana, Gustavito será. Le va a pegar Wilfrido. Le pegó, se desvió. Pelota a la derecha. Whirlpool con el pacto de confianza en Geo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. Epa, golpe de cabeza. Insiste Recoleta, marca Franco sobre la izquierda. Ganó Alejandro al piso. ¿Qué pasó? Anula el árbitro, Víctor, Sí, hubo un choque de cabeza entre Partajuk y Espinosa.
quedó sentido el capitán de Libertad, como era un golpe en la cabeza, inmediatamente se paralizaron las acciones. Muy bien, minuto 38. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Muy bien, Matías, a ver, sí te escucho, Víctor. Y recién mencionábamos lo de Orlín Barreto, que está cedido de Tempetaris. Tiene otros jugadores, Pedro Ríos también pertenece a Tempetaris, Claudio Figueredo, lateral derecho, Nicolás Marota, y otro que en su momento tuvo paso por la institución rojiverde, Aldo González. Así que varios ex Tempetaris y pases que pertenecen actualmente a ese club que están jugando en Recoleta. Muy bien, correcto, Víctor. A ver, Matías, repasamos al término, porque con este juego se cierra la fecha 2. Cómo está quedando las tablas importantes, las posiciones, pero espera un ratito. Se mete Franco con la pelota, Franco movió, está sobre punta derecha, juega, movió por el medio, entregó para Lucas Arauria. Lucas pone sobre la izquierda para Jiménez. Sí, te escuchamos. ¿Cómo está quedando la tabla al cierre de esta fecha, Matías? Y por goles de diferencia, Trinidense es el puntero con 6 puntos, también 2 de Mayo y Libertad con 6, Nacional es cuarto. Libertad, Bogarín, el juvenil Bogarín de cabeza Bogarín, se quejan los de Recoleta pidiendo algo. Creo que una falta previa en la acción, lo rodean al árbitro. David Ojeda y pone el tercero, aprovecha bien esta jugada Libertad. Una jugada muy bien trabajada y de cabeza. Entonces aparece el juvenil Bogarín. La pelota a la izquierda, Elio Vera pisó, levantó la cabeza Elvio. El pase de cabeza Bogarín, el tercero posto derecho. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 3, 1 para Recoleta. Monumental. Miré varias veces la jugada y no sé qué realmente está protestando la gente de Recoleta. Acá lo cierto y lo concreto que Elvio Vera comienza a hacer de las suyas en Libertad. Qué bien se llevó la pelota, cómo se amaca. Después se mete para el medio sacando un centro donde Espinosa parecía iba a llegar, pero no lo hizo. Y detrás aparece Bogarín para aplicar el golpe de cabeza y vencer la resistencia de Ferreira, dando el tercero al Gumarelo. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 41 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, por esa calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Libertad gana 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. 3-1 gana Libertad. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con tecnología PowerFrame y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Hasta el 2 de agosto en el ahorrazo supermayorista tenés hasta el 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Vení al ahorrazo supermayorista. A ver, completamos la tabla, ¿te parece, Matías? Sí, reiteramos, Trinidense, 2 de Mayo y Libertad, los primeros 3 con 6 puntos, Nacionales cuarto con 4 y Guaraní quinto con 3 puntos. Correcto, y después están el resto de los equipos. ¿Cuántos puntos tienen el resto de los equipos, Matías, para completar la tabla? El Sportivo Luqueño cuenta con 3, Ameliano 2, con 1, Recoleta, Rubio Ñu y San Lorenzo, y último Cerro Porteño y Olimpia con 0 puntos. Muy bien, correcto, tiro libre para Libertad. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock Lo bueno para vos. Y decíamos, Ricardo, se le vino encima a Libertad en el segundo tiempo a Recoleta. Sí, le hizo el segundo, ahora le hizo el tercero. En un momento parecía que Recoleta lo podía empatar porque tuvo sus oportunidades y no hizo lo que tenía que hacer. Y aquí tiene la lección aprendida. Una vez más, descuidarse de atrás significa que Libertad no te va a perdonar. Muy bien, 3-1 gana Libertad. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto de venta favorito, Shorty Beef. Muy bien, señoras y señores, recordando que Guaraní le ganó a San Lorenzo por 1-0. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche, la pradera en su presentación se hace fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, la pradera lo mejor en lácteos. Muy bien, será tiro de esquina, a ver qué dice el juez. A ver qué dice el árbitro. ¿Qué dice el árbitro finalmente, Víctor? Es saque
saque de arco para Recoleta. Muy bien, saque de arco para Recoleta. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Da tiro de esquina, Víctor, Al final es córner, lo que motivó el enojo de Nelson Ferreira, que reventó el balón a un costado y se gana la amarilla, el arquero de Recoleta. Muy bien, le pega esa pelota Lucas Sanabria. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 44, Juan. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Ball. Encontrarlo en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, se pone muy. En la próxima fecha, Libertad visita Guaraní el sábado en la Arboleda. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a 44 años construyendo contigo. Víctor, Iván Ramírez va a poder jugar frente a Guaraní. Iván Ramírez, sí. Perdón, sí, el delantero de... Sí, correcto. Le compró el PAN de Libertad 50%. Mansur creo que no, él está a préstamo por un año. La vez pasada decía el presidente que en el contrato no está estipulado, pero que ese es un acuerdo que tiene que darse entre presidentes. Yo creo que no, que él no va a poder jugar ante Guaraní. Muy bien, la pelota en todo el área para Franco. Franco jugó para Alan. Alan jugó para Lucas, ¿le va a pegar o no? Le robó la pelota Alejandro Silva. Juega para sí, te escucho. Para recordar, el partido es el domingo, 18:30 en la Arboleda. Guaraní local ante Libertad. Tenés razón, sí señor, acá tiro libre para Libertad. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally, revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite, indica Diego Iván. Libertad gana 3-1. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto mencionó Víctor? 5 minutos más. 5 más y esto termina, Juan. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90... ¡Gol! Elvio mira, remate cruzado, poste derecho. Llega el cuarto Libertad. Elvio Vera. Elvio Vera, el cuarto gol para Libertad. Y golea al Guma, Ella golea Libertad a Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 4, 1 para Recoleta. Monumental. Sucesión de toques en un espacio reducido para la gente de Libertad, metido al medio. Ahí aparece la calidad de Franco para meter el pase al vacío y Elvio Vera, que decía, empieza a hacer estragos en Libertad, hace lo que tiene que hacer, pica, tiene la pelota en sus pies, remata cruzado y le da el cuarto a Libertad. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Golea Libertad 4-1 Recoleta. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! ¿A lo cuánto vino el gol de Elvio, Juan, por favor? 45 minutos. Bueno, muy bien, el partido está 4-1. Seguimos contigo, Juan. En Electroban, nueva ropa automática HT Play, Michelle, 6 kilos, 1.600.000 al contado o 18 cuotas de 183.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Moviendo a poquito, termina el partido 4-1, gana Libertad, golea Recoleta. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, la medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Muy bien, la pelota en el aire, sale Morínigo, de a poquito termina el partido aquí en Tuyucuán. Promoteco, desalizar beneficios con tarjeta
tarjetas Itaú. Hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. De poquito termina el partido. Expri, cubiertas a más de 35 años, impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón paraguayo como vos. Libertad, Trinidense, 2 de mayo, los punteros del campeonato. En San Justo, Hierro, Ángulos, Planchón, Las Chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 098-330-8813, Red de San Justo, Hierros. Yogur natural de la Holanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural, la Holanda natural como vos elegís. Ricardo, el partido ante Olimpia, Ricardo ante Recoleta ahora. ¿Se ve algo más de Nelson Aedo? Bueno, en realidad el partido contra Olimpia fue mucha fuerza, mucha determinación. Acá está jugando más al fútbol el conjunto de Libertad. Tiene muy buenos jugadores con pelota en los pies. Hay que ver a un equipo que le haga un partido más duro a Libertad. Pero de lo que mostró en el primero y en el segundo, bien por Libertad y por Nelson Aedo. La pelota a la derecha tiene Cheguren. De a poquito termina el partido en Tuyucuá. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Guaraní le ganó a San Lorenzo por 1-0. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Ya termina el partido aquí en la Huerta. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros en Rica. Diego Iván. Libertad ganó 4-1 Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental. Señoras y señores, termina el partido aquí en la Huerta. Libertad goleó Recoleta 4-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F. con Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Ricardo. Mientras celebran los liberteños, fiesta total para el Gumarelo. Lo veo Enrique Landaida, aquí en la zona de preferencia. Lo escuchamos Enrique Landaida. No hay referencia y realmente creo que le está yendo bien. Enrique, hoy como viste el nivel de Libertad ofensivamente, hoy podemos hablar de otras cosas con respecto al partido ante Olimpia. Y sí, hoy realmente cuando dije el partido, creo que Nelson cuando vio que estaba en ventaja, sacó los 9 referencias y fue un equipo muy dinámico y está encontrando muchos circuitos de juego y realmente ganó muy bien. ¿Cómo ves el arranque de los grandes, por sobre todo Olimpia y Cerro, que extrañamente no sumaron todavía en este torneo? Y realmente sorprende, pero realmente bien, mirando los partidos, creo que los rivales merecieron ganar, ¿verdad? ¿Es muy temprano para decir que Libertad es el candidato al título o hay que ir viéndolo un poquito más? Una ventaja importante y aparte ganó a Olimpia, que es uno de sus rivales directos y le obliga prácticamente a no depender ya de ellos, ¿verdad? Gracias por el tiempo. Así la palabra de Enrique Landaida en la zona de preferencia. Reitero, fiesta total.